images on the road. They're warning people to stay off the roads right now due to this wall. As you can just see, just some of the Big in Israel have discovered a hoard of gold coins that date back more than. ¿Y si Jerusalén acabara de enviar una señal que el mundo no puede ignorar? Hace apenas horas, algo ocurrió en la ciudad más observada del planeta. No hubo sirenas, no hubo guerra, no hubo anuncio oficial, pero el cielo cambió. La tierra se movió. Y estructuras antiguas reaccionaron de una manera que nadie logra explicar. Lo más inquietante no es que haya sucedido, es dónde sucedió. Jerusalén no es una ciudad cualquiera, es el epicentro de profecías milenarias, es el punto donde convergen promesas, juicios y advertencias bíblicas. Y ahora, señales inusuales aparecen justo allí. En este video vas a descubrir qué ocurrió realmente, por qué algunos expertos no encuentran una explicación convincente y por qué muchos están relacionando estos hechos con antiguas advertencias que parecían olvidadas. ¿Coincidencia? ¿O algo más? Quédate hasta el final, porque el detalle que revelaremos cambia completamente la perspectiva de lo que acaba de pasar. La transformación no se anunció con estruendo ni con fanfarrias apocalípticas. Comenzó de manera casi imperceptible en la atmósfera que envuelve a Jerusalén. Una tormenta de polvo de proporciones masivas ascendió con una rapidez que provocó inquietud incluso entre meteorólogos experimentados. No se trataba del típico avance gradual de un sistema climático ordinario que rueda desde la distancia del horizonte, permitiendo prepararse para su llegada. Esta formación surgió prácticamente en el mismo lugar, como si hubiera brotado del suelo mismo. En cuestión de minutos escasos, muros densos y compactos de partículas suspendidas envolvieron la ciudad por completo, devorando los monumentos emblemáticos, las arterias urbanas y los perfiles arquitectónicos, hasta que la visibilidad se redujo a prácticamente cero absoluto. Los contornos familiares que cada habitante reconocería con los ojos cerrados se difuminaron hasta desaparecer, y Jerusalén adoptó una paleta cromática apagada dominada por tonos marrones y grises, como si el color mismo hubiera sido extraído quirúrgicamente de la escena, dejando únicamente sombras de lo que antes existía. La luz diurna se atenuó de una manera que desafiaba las leyes naturales que conocemos. No fue el suavizamiento progresivo y reconfortante que acompaña el descenso del sol hacia el horizonte al atardecer, ni tampoco la oscuridad intermitente y pasajera de una nube densa que cruza momentáneamente frente al astro rey. En cambio, el brillo se adelgazó de forma irregular, desigual, creando un resplandor plano y neblinoso que parecía ejercer presión descendente en lugar de elevarse naturalmente hacia las alturas. Las sombras perdieron sus bordes definidos, esa nitidez que nos permite distinguir dónde termina un objeto y comienza otro. La profundidad visual se evaporó por completo. Las personas luchaban por calcular distancias con precisión, como si la ciudad hubiera sido comprimida en capas bidimensionales desprovistas de perspectiva tridimensional, transformando el entorno en algo parecido a una fotografía antigua descolorida. La atmósfera adquirió un peso casi palpable de forma inmediata. Respirar dejó de ser ese acto automático e inconsciente que realizamos sin pensar. Cada inhalación se convirtió en un acto deliberado, consciente, que requería esfuerzo. El polvo se adhería obstinadamente a la ropa de las personas, a la piel expuesta, al cabello, cubriendo absolutamente todo con partículas microscópicas que irritaban la garganta y los pulmones con una insistencia molesta. El movimiento a través de las calles se ralentizó considerablemente, no debido al pánico descontrolado que uno esperaría en tales circunstancias, sino porque el ambiente mismo parecía ofrecer resistencia física a cualquier intento de apresuramiento. Cada paso hacia adelante demandaba un esfuerzo consciente de voluntad, cada respiración exigía atención plena. Las conversaciones se acortaron drásticamente, las voces se suavizaron hasta convertirse en susurros, y muchos individuos simplemente optaron por detenerse por completo, eligiendo esperar inmóviles en lugar de forzarse a avanzar a través de la bruma opaca que los rodeaba. Lo que intensificaba la sensación perturbadora del momento era la ausencia total de advertencia previa. No hubo un frente tormentoso visible avanzando amenazadoramente desde la línea del horizonte, ninguna acumulación gradual de nubes oscuras, ninguna señal meteorológica clara anunciando su arribo inminente con la debida anticipación. El polvo no irrumpió arrastrado por vientos violentos y destructivos.
se asentó denso y persistente, como si hubiera sido colocado intencionalmente en su lugar en lugar de ser transportado por fuerzas naturales. Los meteorólogos, cuando finalmente pudieron examinar los datos disponibles, se encontraron luchando por identificar un único factor desencadenante que explicara satisfactoriamente su formación súbita y su densidad extraordinaria. Las explicaciones convencionales parecían insuficientes, inadecuadas para capturar la naturaleza peculiar de este fenómeno. A medida que la tormenta se intensificaba progresivamente, las calles de Jerusalén cayeron en un silencio inusualmente profundo, casi antinatural para una metrópolis normalmente bulliciosa. El tráfico vehicular se redujo hasta avanzar a paso de tortuga. Los peatones se pegaban instintivamente contra los muros o buscaban refugio en los marcos de las puertas. El ritmo normal de la ciudad, ese pulso constante compuesto por voces entrelazadas, pasos apresurados, motores rugiendo y llamadas distantes, se desvaneció transformándose en una quietud amortiguada y desconcertante. El polvo absorbía el sonido con la misma eficacia con que oscurecía la vista. Incluso los ecos familiares que reverberan en los callejones estrechos parecieron desvanecerse en el aire, dejando una calma espeluznante donde habitualmente reinaba el movimiento constante y el ruido incesante. Desde una perspectiva aérea, desde las alturas, la ciudad aparecía completamente sellada del mundo exterior. El horizonte desapareció por completo, borrado totalmente por el velo denso de partículas suspendidas en el aire. Jerusalén ya no se sentía conectada orgánicamente con el territorio circundante. Se sentía encerrada, aislada dentro de su propia atmósfera particular, como si hubiera sido separada quirúrgicamente del resto del planeta. Para muchísimas personas, esta sensación de encierro claustrofóbico resultaba más perturbadora que la tormenta física en sí misma. La ciudad no transmitía la impresión de estar siendo atacada violentamente. Más bien, parecía haber sido puesta en pausa temporal, suspendida en un estado de espera indefinida. Los observadores más atentos, aquellos con conocimiento de las antiguas escrituras, no pudieron evitar recordar imágenes ancestrales asociadas desde hace siglos con momentos de advertencia divina y reflexión profunda. El polvo omnipresente, el silencio opresivo y la luz atenuada han portado peso simbólico durante milenios, especialmente en textos sagrados que hablan no de destrucción absoluta, sino de transiciones significativas. Un pasaje bíblico resonó silenciosamente en las mentes de muchos creyentes presentes. Haré que el sol se ponga al mediodía y oscurecerá la tierra en pleno día. Palabras proféticas registradas en Amós capítulo 8, versículo 9. Este versículo no trata sobre caos desenfrenado, sino sobre interrupción deliberada, un cambio inesperado diseñado específicamente para capturar la atención de quienes están distraídos. Resulta notable que esta transformación dramática del cielo ocurrió antes de cualquier movimiento detectable del suelo. La atmósfera cambió primero, estableciendo el escenario. La ciudad quedó envuelta, ralentizada y silenciada antes de que nada bajo la superficie de Jerusalén comenzara a moverse. Era como si el cielo mismo se hubiera adelantado a la tierra, preparando meticulosamente el espacio para lo que estaba por seguir, orquestando una secuencia de eventos que parecía responder a un guión preestablecido. Mientras el polvo todavía flotaba suspendido en el aire denso, y mientras la ciudad entera luchaba por recuperar el aliento, el suelo bajo Jerusalén respondió al llamado atmosférico. El terremoto no llegó de la manera en que las personas habitualmente esperan que se manifiesten los eventos sísmicos. No hubo temblores sutiles previos, ni vibraciones gentiles que sirvieran de advertencia, ninguna señal preparatoria que permitiera al cuerpo o la mente anticiparse a lo que vendría. Un momento la ciudad permanecía quieta bajo un cielo apagado y silencioso, y al siguiente instante la tierra se movió con fuerza súbita y decisiva. Fue un sacudón agudo, contundente e inmediato, un golpe inequívoco que tomó absolutamente a todos desprevenidos, sin excepción. Lo que siguió confirmó categóricamente que esto no era una perturbación menor o localizada en un área específica. Los reportes se propagaron rápidamente revelando que el impacto había sido percibido muchísimo más allá de los límites de Jerusalén misma. En Chipre, una isla distante en el Mediterráneo, en el Líbano al norte y en Siria hacia el noreste, las personas describieron exactamente el mismo movimiento breve pero poderoso. Edificios se balancearon de manera visible, objetos cotidianos se desplazaron de sus posiciones habituales, el suelo reaccionó sísmicamente atravesando fronteras políticas y geográficas. Este no fue estrés geológico local liberado bajo un vecindario particular o a lo largo de una falla específica.
Fue un evento sísmico de alcance regional, suficientemente amplio para ser sentido simultáneamente en múltiples naciones separadas por cientos de kilómetros en cuestión de momentos. Igualmente desconcertante fue la manera peculiar en que el movimiento se comportó temporalmente. El terremoto comenzó de forma abrupta y terminó con la misma brusquedad. No hubo un balanceo prolongado, ni debilitamiento gradual de la intensidad. Ninguna secuencia extendida de réplicas secundarias propagándose hacia el exterior en ondas concéntricas. Golpeó con fuerza, se sostuvo durante apenas unos segundos que parecieron eternos y luego se detuvo completamente. La Tierra no continuó comunicándose. Cayó en un silencio absoluto, sepulcral. Ese silencio posterior importaba enormemente. Las personas se congelaron exactamente donde estaban paradas, completamente inseguras de si el peligro había pasado definitivamente o si otro movimiento más violento estaba gestándose en las profundidades. Algunos se prepararon instintivamente, tensando cada músculo, esperando un segundo impacto que nunca llegó a materializarse. Otros permanecieron completamente inmóviles como estatuas, escuchando intensamente, sintiendo con cada fibra de su ser cualquier indicio de movimiento continuado, pero absolutamente nada siguió al temblor inicial. El suelo se mantuvo firme e inamovible, sin ofrecer explicación alguna y sin brindar tampoco ninguna señal tranquilizadora. A diferencia de los terremotos mayores que dejan tras de sí devastación obvia y visible, este momento particular dejó detrás principalmente incertidumbre psicológica. El temor no provino de cuánto tiempo duró el evento, sino de cuán inesperadamente llegó, sin el menor anuncio. La ausencia completa de réplicas lo hizo más difícil de procesar mentalmente, no más fácil como podría suponerse. No hubo un final claramente definido, ningún retorno gradual y reconfortante a la normalidad cotidiana, solo una interrupción súbita seguida por un cese igualmente súbito. Para muchísimas personas, el peso emocional del terremoto superó ampliamente su impacto físico medible. El momento preciso de ocurrencia era imposible de ignorar para quienes conocían el contexto. El cielo ya había experimentado su transformación dramática previamente. El aire ya se había espesado volviéndose casi irrespirable, el movimiento humano ya se había ralentizado considerablemente. Y entonces, sin transición suave alguna, los cimientos mismos bajo Jerusalén se movieron también con contundencia. La secuencia completa se sentía deliberada, cuidadosamente estratificada y estrechamente conectada en cada fase. Mientras los servicios de emergencia comenzaban a verificar sistemáticamente posibles daños estructurales y los científicos revisaban meticulosamente los datos sísmicos preliminares, la ciudad permanecía sumida en una quietud inusual y profunda. Las conversaciones se mantenían en volumen bajo, casi susurradas. El movimiento de las personas continuaba siendo cauteloso y medido. La gente miraba hacia abajo observando el suelo con desconfianza, luego volvía la vista hacia arriba examinando el cielo, tratando desesperadamente de comprender cómo dos elementos fundamentales, el aire y la tierra, habían experimentado alteraciones significativas dentro de un lapso temporal tan comprimido y concentrado. Y esto, para sorpresa de todos, era solamente el comienzo de algo mucho más grande. Permanece con nosotros porque lo que emergió a continuación no provino ni de arriba ni de abajo, sino de algo que había permanecido oculto durante siglos en el espacio intermedio, esperando pacientemente el momento preciso de revelarse. Cuando las evaluaciones de daños comenzaron a realizarse sistemáticamente, la atención se desvió rápidamente desde la magnitud bruta del terremoto hacia la ubicación específica donde sus efectos se manifestaron con mayor intensidad. El patrón que surgió del análisis no correspondía con lo que muchos expertos anticipaban encontrar. Los daños se concentraron abrumadoramente, casi exclusivamente, en los distritos más antiguos de Jerusalén, esas áreas construidas con piedra colocada manualmente, cimientos estrechos y poco profundos, y estructuras que han permanecido en pie durante siglos incontables. Grietas trazaron su camino serpenteante a través de muros milenarios como cicatrices recientes en piel antigua. Secciones enteras de bloques pétreos se desplazaron saliendo de su alineación perfecta mantenida durante generaciones. En algunos lugares específicos, bloques que habían resistido generaciones completas de condiciones climáticas adversas y conflictos violentos se movieron conjuntamente, como si estuvieran respondiendo a una única fuerza unificada que actuaba desde las profundidades subterráneas. Lo que destacaba poderosamente no era la severidad absoluta de la destrucción, sino su consistencia sorprendente y su aparente selectividad. Los cimientos históricos reaccionaron casi simultáneamente a lo largo de toda la zona afectada.
Calles separadas por siglos de historia constructiva mostraban señales similares de estrés estructural, mientras que las zonas vecinas construidas en épocas posteriores no reportaban absolutamente ningún daño. No fue una propagación gradual de destrucción que se desvanecía progresivamente hacia el exterior desde un epicentro identificable, como enseñan los manuales de sismología. En cambio, el daño apareció concentrado siguiendo una trayectoria estrecha y definida, focalizado en lugar de expansivo, como si siguiera un trazo invisible predeterminado. Justo más allá de estas áreas afectadas marcadamente, los vecindarios modernos reportaban impactos estructurales mínimos o completamente inexistentes. Los edificios de concreto reforzado con varillas de acero permanecían intactos sin una sola fisura visible. Las fachadas de vidrio no mostraban fracturas ni siquiera microscópicas. La infraestructura diseñada con principios modernos de flexibilidad sísmica parecía haber absorbido el movimiento telúrico sin consecuencias visibles dignas de mención. Para numerosos residentes que recorrían ambas zonas consecutivamente, el contraste resultaba difícil de ignorar y generaba preguntas incómodas. La piedra antigua se desplazó y agrietó, el acero nuevo se mantuvo firme e inmutable. Los ingenieros estructurales se movilizaron rápidamente para ofrecer explicaciones firmemente arraigadas en principios físicos comprobados. Señalaron las diferencias fundamentales en materiales de construcción empleados, la profundidad variable de los cimientos excavados y las composiciones divergentes del suelo subyacente. La mampostería antigua, explicaron con confianza profesional, se comporta rígidamente cuando se somete a estrés sísmico debido a su naturaleza monolítica. Las estructuras modernas, por el contrario, están diseñadas específicamente para flexionar y disipar energía sin colapsar. Sobre el papel, en el ambiente controlado de una oficina de ingeniería, el razonamiento sonaba perfectamente sólido y técnicamente tranquilizador. Sin embargo, incluso mientras estas explicaciones racionales circulaban ampliamente entre la población, no abordaban completamente lo que las personas presentes sobre el terreno estaban observando directamente con sus propios ojos. Los residentes que caminaban metódicamente por las calles afectadas notaban algo adicional que los informes técnicos no capturaban adecuadamente. El daño no irradiaba hacia afuera de manera uniforme como círculos concéntricos en agua. No se debilitaba gradualmente con la distancia desde un punto central, como dictaría la lógica sismológica convencional. Seguía una línea aparentemente deliberada, un trazado específico. Viviendas ubicadas a escasos metros de distancia una de otra contaban historias completamente diferentes y contradictorias. Una presentaba grietas profundas y preocupantes, la otra permanecía completamente intacta como si nada hubiera ocurrido. El límite entre las áreas afectadas y las no afectadas se sentía nítidamente definido, no difuminado o gradual, como sería esperable en fenómenos naturales aleatorios. Esta no era la manera en que muchos ciudadanos esperaban que un terremoto se comportara según su experiencia o conocimiento previo. Conversaciones silenciosas en cafés y esquinas comenzaron a repetir insistentemente la misma palabra clave: selectivo. No selectivo necesariamente en intención consciente o maliciosa, pero indudablemente selectivo en resultado observable y cuantificable. La Tierra parecía distinguir entre épocas históricas, respondiendo diferencialmente a lo que era antiguo versus lo que era nuevo y reciente. Para algunos observadores con inclinaciones espirituales, este contraste marcado portaba un peso simbólico imposible de descartar. Los lugares antiguos asociados íntimamente con memoria colectiva, tradición cultural y adoración religiosa llevaban las marcas evidentes del movimiento telúrico, mientras que las adiciones modernas se mantenían quietas e impasibles, observando pasivamente desde los márgenes como espectadores neutrales. Las escrituras antiguas han utilizado durante milenios el lenguaje metafórico del temblor, no meramente para describir eventos físicos mensurables, sino para revelar significados más profundos que yacen ocultos bajo ellos. Un pasaje particular resonaba en el trasfondo de muchas discusiones teológicas entre creyentes. La tierra tembló y se estremeció. Los cimientos de los montes también se movieron y temblaron, palabras poéticas registradas en el Salmo 18, versículo 7. El versículo habla menos sobre destrucción física catastrófica y más sobre exposición de fundamentos, sobre cimientos siendo probados y examinados en lugar de ser borrados completamente de la existencia. En Jerusalén contemporánea, el terremoto no aplanó la ciudad reduciéndola a escombros, reveló sus capas estratificadas, expuso su historia comprimida. Lo que había perdurado durante siglos experimentó movimiento significativo. Lo que fue construido recientemente permaneció estable e inmóvil.
Y en ese contraste observable surgieron preguntas que ningún informe estructural técnico podría resolver completamente ni silenciar definitivamente. El suelo había hablado con voz propia, pero no en un tono uniforme aplicable a todos por igual. El siguiente desarrollo sorprendente no provino del cielo transformado ni de las calles agrietadas, sino del suelo mismo en un lugar específico, concretamente del Valle de Cedrón, un espacio geográfico asociado ancestralmente con entierro, transición y remembranza colectiva. Después de que la tierra se desplazara violentamente, una pequeña abertura de cueva apareció misteriosamente a lo largo de una pendiente rocosa, expuesta no mediante excavación planificada por arqueólogos, sino por movimiento sutil que aflojó lo que había permanecido sellado herméticamente durante generaciones enteras. En el interior, la escena obligó a reducir la velocidad de cada paso deliberadamente. Recostado contra la pared irregular de la caverna, descansaba un cuerpo humano posicionado en una postura extremadamente cerrada y compacta. Las rodillas estaban dobladas hacia adentro apretadamente, el torso plegado sobre sí mismo y los brazos sostenidos cerca del centro del cuerpo, formando una posición que se sentía intencional en lugar de accidental o caótica. No había señales de colapso estructural ni dispersión de restos. La postura sugería quietud deliberada, no desorden violento resultante de trauma. El cuerpo estaba atado firmemente con cuerdas antiguas, sus fibras oscurecidas y endurecidas por la acción implacable del tiempo. Estos no eran materiales modernos fabricados industrialmente. Depósitos minerales se habían asentado gradualmente en los filamentos, endureciéndolos químicamente y fijando la forma corporal permanentemente en su lugar. La impresión general no era de violencia en movimiento activo, sino de algo concluido definitivamente, sellado con propósito, preservado meticulosamente y dejado completamente intacto durante milenios. Lo más impactante visualmente era el rostro cubierto completamente. Las manos estaban elevadas protegiéndolo por completo, como ocultándolo deliberadamente de la vista externa. Algunos observadores que ingresaron describieron la posición como defensiva, una reacción ante amenaza percibida. Otros la interpretaron como un acto de ocultamiento consciente o reverencia profunda. Ninguna explicación única encajaba limpiamente con todos los detalles observados. La postura resistía interpretación, certeza absoluta y demandaba atención cuidadosa de especialistas. Cerca del cuerpo, fragmentos de cerámica yacían incrustados en el polvo acumulado durante siglos, sus superficies desgastadas pero claramente reconocibles como artesanía antigua de calidad. Un broche de bronce, corroído por oxidación pero milagrosamente intacto estructuralmente, sugería construcción cuidadosa y uso personal significativo. Estos objetos anclaban el descubrimiento firmemente en tiempo histórico lejano sin explicar claramente su propósito último o significado cultural. Este hallazgo no se asemejaba a un entierro común documentado en registros arqueológicos, ni coincidía con prácticas funerarias conocidas de la región durante ningún periodo histórico catalogado. Entonces surgió el detalle que reenmarcó absolutamente todo lo anterior. Mientras la piedra cercana al cuerpo era despejada meticulosamente de escombros acumulados, una inscripción antigua emergió gradualmente, breve pero absolutamente deliberada e imposible de ignorar una vez revelada. Una sola palabra estaba tallada en la roca con claridad que había sobrevivido siglos enterrada: juzgado. No había nombre identificatorio grabado, ninguna fecha específica marcada, ninguna explicación contextual adicional, solamente esta palabra única colocada estratégicamente donde no podría ser pasada por alto una vez expuesta a la luz. Los eruditos bíblicos inmediatamente iniciaron debates acalorados sobre su significado preciso. Algunos la interpretaron como una declaración formal de condena divina, otros como un marcador de miedo paralizante, remordimiento abrumador o un intento desesperado de esconderse de responsabilidad ineludible. La palabra no explicaba el cuerpo directamente, lo enmarcaba conceptualmente, proporcionaba contexto interpretativo. El Valle de Cedrón ha portado durante milenios el peso aplastante de memoria colectiva. Reyes fueron sepultados en sus inmediaciones con gran ceremonia. Procesiones religiosas pasaban regularmente a través de él, siguiendo rutas prescritas. Profetas proclamaron mensajes divinos concernientes a este lugar específico. Este descubrimiento parecía añadir otra capa significativa a su historia acumulada, como si el valle mismo continuara liberando gradualmente lo que había estado conteniendo pacientemente bajo tierra. La tierra no había sido perturbada por manos humanas excavando deliberadamente. Simplemente se había abierto lo suficiente como para permitir que fuera visto por ojos contemporáneos. Notablemente, no había señales detectables de saqueo reciente ni intrusión humana moderna.
La cueva había permanecido perfectamente sellada durante siglos. El cuerpo no había sido movido desde su posición original. El tiempo había realizado su trabajo silenciosamente y el momento preciso de exposición llegó sin anuncio previo ni planificación humana. Si este momento resuena profundamente en tu interior, presiona el botón de me gusta ahora mismo. Comparte tus reflexiones personales en los comentarios abajo. Suscríbete al canal inmediatamente y permanece con nosotros mientras la historia continúa desarrollándose ante nuestros ojos asombrados en tiempo real. El Monte del Templo se erige majestuosamente como una de las ubicaciones más sensibles políticamente y simbólicamente cargadas de todo el planeta Tierra. Durante siglos incontables ha permanecido mayormente inexcavado arqueológicamente, no debido a falta de interés científico o académico, sino precisamente debido a lo que representa para miles de millones de personas. Esta plataforma elevada artificialmente es considerada absolutamente sagrada por el judaísmo, el islam y el cristianismo simultáneamente. Cada tradición religiosa ancla sus memorias más profundas y esperanzas más preciadas al mismo terreno físico exacto. Como resultado directo de esta convergencia única, la superficie del monte se ha convertido en uno de los pocos lugares en el mundo antiguo donde la arqueología moderna debe detenerse forzosamente en el umbral sin poder cruzarlo. La ley religiosa estricta, los acuerdos políticos delicados y la presión internacional constante convergen aquí, creando un campo minado diplomático. Cualquier intento de excavar incluso unos pocos centímetros de profundidad arriesga desencadenar disturbios civiles que se extenderían vertiginosamente muchísimo más allá de los límites de Jerusalén misma, potencialmente provocando conflictos regionales. La excavación no es meramente un acto científico neutral en este espacio particular, es un evento geopolítico con ramificaciones internacionales. Por esa razón apremiante, el monte ha permanecido herméticamente sellado durante generaciones, sus capas estratigráficas preservadas no por intención arqueológica, sino por absoluta necesidad práctica y política. Sin embargo, bajo esta superficie sellada yace historia comprimida, estratos acumulados por el tiempo implacable. Imperios ascendieron meteóricamente al poder y colapsaron en ruinas directamente sobre este sitio. Estructuras monumentales fueron construidas con gran esfuerzo, destruidas violentamente en guerra y reconstruidas repetidamente sobre las ruinas anteriores. Pero las capas más profundas, aquellas más cercanas cronológicamente a los periodos más tempranos de adoración organizada, permanecen mayormente intactas e intocadas por instrumentos modernos. El suelo no contiene solamente roca inerte y tierra sin vida, contiene memoria viva preservada en objetos, contiene intención humana manifestada físicamente. Contiene los trazos materiales de creencia expresada a través de espacio arquitectónico, estructura ritual y práctica ceremonial repetida durante milenios. Para muchísimos académicos especializados, el Monte del Templo representa una paradoja frustrante e irónica. Es simultáneamente el sitio sagrado más extensamente descrito en textos históricos y el menos explorado arqueológicamente mediante excavación directa. Los textos antiguos describen cámaras subterráneas específicas, patios ceremoniales delimitados, fundamentos arquitectónicos masivos y santuarios internos con sorprendente especificidad técnica y dimensional. Sin embargo, la verificación física directa de estas descripciones textuales permanece incompleta y mayormente pendiente. Esta brecha frustrante entre texto escrito y terreno físico ha alimentado debate académico acalorado durante generaciones completas, no porque la evidencia documental sea insuficiente o contradictoria, sino porque el acceso físico está estrictamente restringido por múltiples autoridades. La noción de que lo oculto permanece deliberadamente sellado bajo el monte ha adquirido significado añadido con el paso del tiempo. Sellado en este contexto no implica únicamente secreto oscuro o conspiración. Sugiere preservación intencional para un momento futuro específico. Lo que no ha sido perturbado tampoco ha sido destruido ni borrado de la existencia. A diferencia de numerosos sitios antiguos que fueron saqueados sistemáticamente, reutilizados pragmáticamente para otros propósitos o desmantelados completamente para reutilizar materiales de construcción, las capas más profundas del Monte del Templo han sido dejadas estructuralmente intactas bajo toneladas de escombros acumulados, esperando pacientemente en lugar de desvanecerse gradualmente en la inexistencia. Las escrituras frecuentemente hablan de cosas ocultas no como pérdidas irreversiblemente o destruidas permanentemente, sino como reservadas estratégicamente para un tiempo señalado. Una línea bíblica resuena silenciosamente con esta tensión dinámica entre ocultamiento temporal y revelación eventual. Porque no hay nada escondido que no llegue a descubrirse.
y nada oculto que no llegue a conocerse. Palabras proféticas registradas en Lucas capítulo 8, versículo 17. El versículo no habla de fuerza bruta o intrusión violenta, sino de temporalidad precisa, de momentos designados cuando lo que ha sido retenido deliberadamente recibe permiso divino para emerger a la superficie visible. A pesar de que el monte mismo permanece oficialmente sellado para excavación arqueológica, la historia ha descubierto otros caminos alternativos para emerger gradualmente. Tierra removida sin supervisión oficial adecuada, descubrimientos realizados más allá del perímetro restringido, y hallazgos desenterrados accidentalmente en valles circundantes han ofrecido vistazos indirectos pero significativos de lo que yace enterrado bajo la superficie prohibida. Estos fragmentos arqueológicos actúan como reflejos distorsionados en lugar de vistas directas y claras, insinuando estructuras masivas y sistemas organizativos complejos todavía protegidos bajo capas estratigráficas que no pueden ser alcanzadas legalmente todavía. El monte del templo entonces existe perpetuamente en un estado de suspensión temporal indefinida. No está ni completamente revelado arqueológicamente ni completamente olvidado culturalmente. Su superficie aparece tranquila e inerte incluso mientras preguntas urgentes se acumulan presionando desde las profundidades subterráneas. El suelo contiene muchísimo más que piedra geológica muerta. Contiene una convergencia extraordinaria de fe viva, memoria histórica colectiva y expectativa escatológica intensa. Y mientras permanece oficialmente sellado por decreto gubernamental, la tierra circundante continúa hablando a través de hallazgos periféricos, sugiriendo persistentemente que la historia no requiere necesariamente una pala arqueológica para hacerse escuchar con claridad. Lo que no podía ser tocado directamente bajo el monte comenzó inesperadamente a hablar elocuentemente desde otro lugar completamente distinto. A finales de la década de 1990, construcción no autorizada y trabajos de reparación estructural tuvieron lugar en porciones específicas del monte del templo. Durante esta actividad realizada sin supervisión arqueológica profesional, miles de toneladas de tierra, material que había reposado pacientemente bajo una de las ubicaciones más sagradas de todo el planeta, fueron removidas rápidamente y transportadas sin documentación alguna. Camiones cargados hasta el tope con tierra milenaria fueron simplemente volcados y abandonados en el valle de Cedrón cercano. No hubo catalogación sistemática, ningún registro fotográfico y absolutamente ninguna supervisión arqueológica durante todo el proceso. Siglos completos de historia estratificada fueron desplazados caóticamente en cuestión de días escasos. Para la mayoría de observadores casuales no especializados, la tierra una vez removida aparentaba ser completamente inútil, simple desperdicio sin valor. Pero para arqueólogos familiarizados íntimamente con el pasado profundo de Jerusalén, la situación representaba algo extraordinariamente raro e irreversible simultáneamente. La tierra en sí misma no era mero escombro descartable, era contexto arqueológico comprimido, capas estratificadas de actividad humana abarcando literalmente miles de años de ocupación continua. Una vez perturbado violentamente, ese contexto estratigráfico normalmente se pierde para siempre irrecuperablemente. Sin embargo, en este caso particular y afortunado, no había sido dispersado aleatoriamente ni destruido completamente mediante construcción moderna. Había sido recolectado y concentrado en una sola ubicación accesible. Reconociendo esta ventana estrecha de oportunidad única, un grupo dedicado de investigadores lanzó lo que eventualmente se conocería internacionalmente como el Proyecto de Cernido del Monte del Templo. Sin acceso directo permitido al monte mismo por restricciones políticas, dirigieron su atención científica hacia lo que había sido descartado negligentemente como basura. El enfoque metodológico era simple conceptualmente pero demandante físicamente en ejecución. Voluntarios tamizaron la tierra manualmente, trabajando cubo por cubo, grano por grano minuciosamente. No hubo atajos tecnológicos disponibles. Cada fragmento diminuto debía ser examinado cuidadosamente a ojo desnudo, limpiado delicadamente, registrado meticulosamente en bases de datos y preservado apropiadamente para estudio futuro. El trabajo continuó incansablemente durante años completos. Voluntarios cubiertos de polvo permanecían de pie sobre mallas de cernido bajo el cielo abierto, separando pacientemente piedra ordinaria de historia extraordinaria con dedicación casi obsesiva. Lo que comenzó modestamente como un esfuerzo de rescate de emergencia, pronto se transformó en algo incomparablemente más significativo. Artefactos comenzaron a emerger casi inmediatamente de las primeras tandas cernidas y sorprendentemente no dejaron de aparecer durante años. Pequeños descubrimientos aislados se convirtieron rápidamente en flujos constantes de evidencia material diversa.
Monedas antiguas, fragmentos cerámicos diagnósticos, objetos metálicos trabajados y piedra tallada intencionalmente emergieron consistentemente de tierra que había sido tratada oficialmente como desperdicio sin valor. A medida que la recuperación continuaba sistemáticamente año tras año, patrones cronológicos comenzaron a formarse claramente. Objetos de múltiples periodos históricos aparecían mezclados juntos caóticamente, reflejando la vida larga y extraordinariamente compleja del monte del templo, ubicado directamente arriba. Monedas de época romana yacían cerca de ornamentos del período islámico medieval. Fragmentos de época cruzada emergían junto a materiales muchísimo más antiguos de periodos bíblicos. Lo más impactante para la comunidad académica fueron objetos directamente vinculados a vida ritual organizada, piezas asociadas específicamente con adoración religiosa estructurada en lugar de habitación ordinaria doméstica. Los expertos quedaron particularmente atónitos por hallazgos fechables al período del primer templo, una época que algunos académicos escépticos habían argumentado durante décadas carecía de evidencia física suficiente para corroborar narrativas bíblicas. La tierra removida contaba una historia completamente diferente y mucho más rica. Sellos administrativos oficiales, inscripciones en hebreo antiguo e ítems ceremoniales especializados emergían con consistencia notable, no como rarezas aisladas, sino como componentes de un patrón coherente. Estos no eran curiosidades desconectadas sin contexto. Apuntaban claramente hacia actividad organizada estructuralmente, administración burocrática sofisticada y práctica ritual sistemática conectada directamente al monte sagrado. La significancia del proyecto era difícil de sobreestimar incluso para escépticos. Sin excavar físicamente bajo el monte del templo mismo por restricciones insuperables, los investigadores ahora sostenían en sus manos remanentes físicos tangibles de lo que alguna vez existió precisamente allí, sobre la roca sagrada. El suelo que no podía ser excavado legalmente había efectivamente sido excavado indirectamente mediante remoción no autorizada. La historia había emergido a través de desplazamiento accidental en lugar de permiso oficial otorgado. Lo que conmocionó más profundamente a expertos experimentados no fue ningún objeto singular espectacular, sino el volumen abrumador y la coherencia cronológica de lo que emergió consistentemente. La tierra que debería haber permanecido silenciada para siempre se convirtió inesperadamente en una de las fuentes arqueológicas más productivas y reveladoras en toda la historia de Jerusalén moderna. Si este descubrimiento importa genuinamente para ti, presiona el botón de me gusta inmediatamente, comparte tus pensamientos personales en los comentarios debajo y suscríbete al canal porque lo que la Tierra reveló fue solamente el comienzo inicial de revelaciones mucho mayores aún por venir. A medida que el cernido meticuloso continuaba incansablemente año tras año, la magnitud de lo recuperado se volvió absolutamente imposible de ignorar incluso para los más escépticos. Más de 500.000 artefactos individuales fueron catalogados sistemáticamente de la tierra descartada negligentemente. Cada objeto representaba un fragmento material de actividad humana que alguna vez tuvo lugar sobre o alrededor del monte del templo sagrado. Individualmente considerados, muchos de estos objetos podrían haber parecido modestos o poco impresionantes para un observador casual. Considerados colectivamente como conjunto, formaban uno de los registros materiales más comprensivos jamás ensamblados desde el sitio más restringido arqueológicamente de Jerusalén. Entre los hallazgos destacaban monedas acuñadas por múltiples imperios abarcando siglos de dominación y ocupación consecutiva. Monedas romanas con efigies de emperadores emergían junto a acuñaciones de época islámica medieval, ofreciendo evidencia tangible e innegable de la importancia continua del monte a través de poderes cambiantes y regímenes políticos sucesivos. Puntas de flecha antiguas y fragmentos de armas apuntaban hacia períodos intensos de conflicto violento, mientras que joyería delicada de períodos islámico y romano reflejaba vida cotidiana ordinaria, adorno personal y momentos de paz relativa que coexistían temporalmente con tensión perpetua. Más impactantes aún eran objetos vinculados directa e inequívocamente con adoración organizada. Sellos bullas portando nombres grabados de familias sacerdotales específicas, conocidas directamente de registros bíblicos, emergían con regularidad sorprendente. Estos no eran ítems meramente decorativos o simbólicos. Eran herramientas administrativas prácticas utilizadas cotidianamente para asegurar documentos oficiales y bienes materiales asociados con vida religiosa altamente organizada.
Junto a ellos aparecían vasijas rituales especializadas y lámparas de aceite cuidadosamente elaboradas para uso ceremonial repetido, en lugar de tareas domésticas ordinarias sin significado ritual. Quizás lo más revelador fueron huesos carbonizados de animales portando marcas completamente consistentes con prácticas sacrificiales descritas textualmente. Estos restos óseos no estaban dispersados aleatoriamente sin patrón discernible. Su condición física específica y contexto arqueológico se alineaban perfectamente con descripciones conocidas de ofrendas rituales sistemáticas, reforzando poderosamente la conclusión de que actividad de adoración estructurada había tenido lugar en conexión directa e íntima con el monte sagrado durante periodos antiguos. Muchos de estos artefactos fechaban indubitablemente al período del primer templo, desafiando frontalmente afirmaciones académicas de que esta era cronológica carecía de corroboración física suficiente para validar narrativas textuales. Más allá de la tierra recuperada mediante cernido, la atención arqueológica pronto se dirigió hacia descubrimientos realizados dentro de los límites de Jerusalén misma. En la ciudad de David, arqueólogos identificaron una cámara subterránea de piedra distintivamente diferente de espacios circundantes excavados. El cuarto era austero visualmente, tallado con precisión técnica notable y conspicuamente vacío de contenido. En su centro geométrico exacto descansaba un cofre pétreo vacío, sus superficies externas oscurecidas dramáticamente por tiempo prolongado y exposición ambiental. Inspección más cercana reveló residuo de ceniza adherido persistentemente al interior del contenedor y polvo dorado microscópico asentado en grietas diminutas y costuras estructurales. No había inscripciones explicativas para clarificar su propósito original. Ningún resto humano yacía en el interior del cofre. El vacío mismo se convirtió en la característica definitoria más significativa. Eruditos debatieron acaloradamente su significado último, con muchos interpretando la combinación inusual de ceniza y oro como simbólicamente representativa de juicio divino y purificación espiritual, simultáneamente en lugar de almacenamiento ordinario o entierro convencional. Lo que intensificó el interés académico enormemente fue evidencia clara de que la cámara había sido intencionalmente sellada con gran cuidado. El cierre fue completamente deliberado, no resultado de colapso estructural accidental o deterioro natural gradual. Esto sugería poderosamente que el cuarto había sido preservado conscientemente en lugar de simplemente abandonado negligentemente cuando dejó de servir su función original. Su silencio se sentía absolutamente proposital, como si hubiera sido cerrado herméticamente con la expectativa firme de que permanecería invisible para ojos humanos durante siglos o milenios. Finalmente, estudios subsuperficiales no invasivos y hallazgos indirectos comenzaron a insinuar la existencia de una cámara más profunda aún bajo el monte del templo mismo, todavía completamente inaccesible físicamente. La posibilidad de espacios sellados adicionales conteniendo quién sabe qué tesoros o registros atrajo atención inmediata tanto académica como política. Autoridades gubernamentales rápidamente restringieron acceso adicional al área, citando preocupaciones simultáneas de preservación arqueológica y seguridad nacional. Una vez más, el patrón familiar se repitió inexorablemente. Evidencia emergía suficientemente para plantear preguntas profundas, luego desaparecía detrás de barreras físicas y burocráticas infranqueables. Los artefactos recuperados hablaban elocuentemente. El cuarto subterráneo permanecía herméticamente silencioso. Juntos apuntaban hacia una historia que no había sido borrada de la existencia, solamente ocultada temporalmente, esperando pacientemente el momento designado de revelación completa. Mientras la atención permanecía fijada intensamente en el suelo, en polvo suspendido, fracturas estructurales y lo desenterrado bajo la ciudad antigua, reportes inesperados comenzaron a emerger desde las colinas circundantes de Jerusalén. Testigos ubicados en múltiples locaciones geográficas distintas describieron una montaña cercana a Jerusalén, brillando con luz de intensidad extraordinaria, claramente visible contra el cielo oscurecido dramáticamente. La vista era visualmente impactante no porque se expandiera descontroladamente, sino precisamente porque mantenía su forma geométrica definida. El resplandor no se comportaba como incendio forestal ordinario. No había movimiento horizontal observable, ninguna línea de avance de llamas, ningún rastro de humo derivando con el viento predominante. En cambio, la luz aparecía vertical, ascendiendo hacia arriba como una antorcha o vela gigantesca, estable y contenida dentro de límites aparentemente definidos. Los observadores presentes describieron un brillo similar a fuego que no consumía la montaña física misma. La ladera permanecía estructuralmente intacta sin vegetación quemándose.
La luz ardía luminosamente sin propagarse lateralmente, lo que hacía los reportes significativamente más difíciles de descartar como alucinación colectiva era su consistencia notable entre fuentes independientes. El resplandor fue visto simultáneamente desde múltiples puntos de observación geográficamente separados, registrado dentro de marcos temporales similares y descrito en términos casi idénticos por testigos que no habían tenido oportunidad de coordinar testimonios previamente. Ninguna explosión confirmada fue reportada oficialmente. Ninguna actividad militar conocida coincidía temporalmente con el fenómeno. Ninguna alerta de emergencia explicaba satisfactoriamente el acontecimiento luminoso. Autoridades gubernamentales no ofrecieron clarificación inmediata alguna y el silencio oficial solamente profundizó la atención pública, intensificándola exponencialmente. La luz se mantuvo visible durante un periodo breve, suficientemente prolongado para ser claramente observada y fotografiada por múltiples testigos, y entonces comenzó a desvanecerse gradualmente. No se extinguió súbitamente como bombilla eléctrica apagándose, ni colapsó hacia adentro implosionando, simplemente disminuyó progresivamente en intensidad como si su propósito designado hubiera sido cumplido completamente. Cuando finalmente desapareció por completo, la montaña retornó a oscuridad ordinaria, no dejando aparentemente ningún daño visible, discernible, ni rastro físico claro para investigación posterior. Considerado aisladamente, el evento podría haber sido etiquetado convenientemente como anomalía atmosférica inexplicada, pero absolutamente nada de lo sucediendo alrededor de Jerusalén ese día existía verdaderamente aislado de contexto mayor. Polvo había sellado herméticamente la ciudad, transformando visibilidad. La tierra se había movido violentamente sin advertencia previa alguna. Estructuras antiguas específicas se desplazaron mientras construcciones modernas permanecían firmemente estables. Lo enterrado durante milenios emergió inesperadamente a superficie visible. Lo sellado herméticamente fue fuertemente insinuado mediante hallazgos periféricos. Colocados juntos cronológicamente, estos eventos formaban algo incomparablemente mayor que mera coincidencia fortuita. El cielo, el suelo y la tierra misma parecían estar respondiendo en secuencia coreografiada cuidadosamente. El resplandor en la montaña no llegó aleatoriamente ni sin conexión. Arribó después del polvo, después del terremoto, después de los descubrimientos arqueológicos. Se sentía menos como interrupción caótica y más como signo de puntuación deliberado en narrativa mayor. Para muchísimos observadores presentes, la descripción que retornaba repetidamente era simple pero cargada de significado. Una montaña ardiendo luminosamente sin ser consumida físicamente. La frase resonaba con lenguaje bíblico más antiguo, lenguaje asociado ancestralmente no con destrucción catastrófica, sino con presencia divina y atención focalizada. Ya sea vista a través de cautela científica rigurosa o memoria espiritual profunda, la imagen persistía mentalmente. A este punto temporal en la secuencia, los eventos ya no eran titulares aislados dispersos. Se habían transformado en patrón reconocible, una convergencia extraordinaria de atmósfera alterada, tierra movida e historia, emergiendo todo desenvolviéndose dentro de una ventana temporal dramáticamente comprimida y concentrada. Jerusalén una vez más se posicionaba en el centro exacto de esa convergencia histórica. Lo que sucederá a continuación permanece genuinamente desconocido e impredecible, pero lo que ya ha sucedido ha sido visto directamente, registrado meticulosamente y sentido visceralmente por miles. Si esta secuencia te hizo pausar reflexivamente, presiona el botón de me gusta ahora mismo y comparte tus pensamientos honestos en los comentarios, porque tu perspectiva personal genuinamente importa aquí críticamente. Suscríbete al canal inmediatamente para que no te pierdas absolutamente nada de lo que sigue desarrollándose. Gracias sinceramente por observar atentamente y gracias por permanecer completamente atento mientras esta historia continúa desenvolviéndose dramáticamente ante nuestros ojos colectivos. Continuación de la transformación completa, una antorcha celestial que se reencendió en la misma temporada exacta en que Dios ordenó a su pueblo regocijarse en su morada entre ellos. Fue simultáneamente consuelo y advertencia entrelazados. El cielo continúa vigilando atentamente y el tiempo no se ha detenido en absoluto. Esa noche particular Jerusalén se sintió como el epicentro absoluto del universo conocido. Cada muro milenario, cada plegaria susurrada, cada cántico entonado bajo esa espiral ardiente portaba el peso aplastante de profecía antigua. El mismo cielo que alguna vez sostuvo la estrella de Belén, ahora ardía nuevamente con luz sobrenatural, como si estuviera haciendo eco de la promesa ancestral grabada en corazones creyentes.
Él vendrá nuevamente revestido de gloria indescriptible. Los cielos se han abierto de par en par y la ciudad santa permanece una vez más en el corazón palpitante tanto de promesa divina como de juicio inminente. Y mientras la luz se desvanecía gradualmente en la oscuridad nocturna, una verdad permanecía inalterable y cristalina. Jerusalén no ha sido olvidada ni abandonada por el cielo. Dios todavía habla elocuentemente sobre ella con señales inequívocas. Mientras la luz desaparecía completamente del firmamento estrellado, la tierra respondió con un silencio ensordecedor que hablaba volúmenes. Bajo Jerusalén, el valle de Hinnom comenzó a pronunciar palabras nuevamente después de siglos de mutismo absoluto. En el corazón geográfico de Jerusalén, justo más allá de los muros meridionales de la ciudad antigua, se extiende el valle de Hinnom, un lugar temido ancestralmente, posteriormente olvidado por generaciones. Durante siglos incontables, fue conocido infamemente como terreno maldito espiritualmente. El valle donde reyes antiguos de Israel sacrificaron abominablemente a ídolos paganos y donde profetas lloraron amargamente sobre la rebelión obstinada de Israel contra su Dios. Pocas personas se aventuraban allí después del anochecer por temor supersticioso arraigado profundamente. Sin embargo, en semanas recientes, el valle se agitó nuevamente con vida arqueológica. Un equipo especializado de arqueólogos, excavando cerca de una ladera recientemente expuesta por erosión, desenterró objetos que ningún registro histórico había descrito jamás previamente, un descubrimiento que sacudió simultáneamente tanto a ciencia como a fe religiosa hasta sus cimientos mismos. Dentro de las capas estratificadas de tierra rojiza característica, encontraron jarras de aceite antiguas selladas herméticamente con cera endurecida, sus superficies externas grabadas con símbolos que se asemejaban sorprendentemente a las marcas sacerdotales documentadas del período del primer templo. Cerca yacían dos espadas oxidadas severamente, sus hojas fusionadas químicamente a piedra circundante por milenios, y entre ellas descansaba un cofre pequeño de madera de olivo preservado incomprensiblemente mucho más allá de su tiempo esperado de deterioro natural. Cuando la tapa fue levantada gentilmente por manos enguantadas, reveló tablillas de bronce grabadas con escritura hebrea antigua, palabras que eruditos reconocieron inmediatamente como fragmentos textuales del libro profético de Jeremías. Horas después del descubrimiento inicial, funcionarios gubernamentales de alto rango arribaron inesperadamente y sellaron completamente todo el sitio arqueológico. Ninguna excavación adicional fue permitida bajo ninguna circunstancia. Durante 24 horas completas, el valle retornó a silencio absoluto nuevamente, custodiado militarmente y envuelto en secretismo gubernamental impenetrable. Lo que había sido enterrado bajo Hinnom parecía menos como arqueología convencional y más como un mensaje deliberadamente desenterrado directamente desde juicio divino mismo. Las tablillas portaban frases que resonaban poderosamente con Jeremías capítulo 19, versículos 26. Este es el lugar donde haré cesar la risa porque mi pueblo se ha rebelado contra mí. Era como si el valle hubiera abierto su boca literalmente después de milenios de silencio forzado para repetir exactamente las mismas palabras que alguna vez lo condenaron proféticamente. Expertos académicos argumentaron técnicamente que los artefactos eran reliquias materiales de ritual antiguo, remanentes físicos de un tiempo cuando Israel se desvió trágicamente del pacto divino. Sin embargo, creyentes observaban algo incomparablemente mayor operando, un recordatorio divino emergiendo directamente del suelo mismo, una advertencia extraída literalmente de la tierra misma con propósito profético. El valle que alguna vez presenció pecado abominable y dolor indescriptible ahora estaba testificando nuevamente, hablando otra vez en el lenguaje eterno de piedra y escritura antigua para las generaciones presentes. Para los profetas antiguos, Hinnom simbolizaba las consecuencias inevitables de rebelión persistente. Un lugar donde fuego purifica implacablemente lo que corrupción espiritual ha reclamado temporalmente. Que el suelo haya entregado su testimonio oculto precisamente ahora en esta generación se siente como algo muchísimo más profundo que coincidencia fortuita. Se siente genuinamente profético en naturaleza. El pasado ancestral está ascendiendo gradualmente, no para acusar destructivamente, sino para despertar espiritualmente. El mensaje bajo el polvo milenario es absolutamente claro e innegable. Lo que fue maldecido divinamente no ha sido olvidado en absoluto por el cielo. El mismo Dios que juzgó severamente una vez todavía llama insistentemente a su pueblo hacia arrepentimiento genuino, y la misma tierra que portó testimonio visual de pecado ahora porta testimonio igualmente de misericordia divina disponible. Desde las profundidades oscuras de Hinnom, la historia misma susurra persistentemente. El tiempo designado para retornar ha llegado nuevamente.
porque cuando el suelo recuerda vívidamente, es una señal inequívoca de que el cielo está observando atentamente una vez más, con ojos que todo lo ven. Espera un segundo, presiona ese botón de me gusta inmediatamente, deja un comentario reflexivo abajo y no olvides compartir este video con tus amigos cercanos y familiares. Muy bien, continuemos avanzando juntos en esta revelación extraordinaria. Sucedió escasos días después de Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío. Mientras Jerusalén todavía portaba el silencio reverente de la temporada santa, la ciudad no había retornado todavía a su ritmo ordinario acelerado. Plegarias todavía flotaban suspendidas en el aire cargado de espiritualidad, y el aroma penetrante de incienso quemado y aceite de oliva puro se aferraba persistentemente a las piedras milenarias de la ciudad antigua. Entonces, en días recientes, un sonido rompió violentamente la quietud contemplativa, el grito penetrante de un shofar, profundo y trémulo, ascendiendo dramáticamente desde el monte del templo mismo. Su tono reverberó a través del amanecer como viento espiritual atravesando corredores ancestrales, haciendo eco a través de techos residenciales y fluyendo por los valles que rodean Sion majestuosamente. No formaba parte de ninguna ceremonia programada ni evento registrado oficialmente. Sin embargo, mientras el sonido rodaba poderosamente a través de la atmósfera matinal, miles de personas pausaron simultáneamente en reverencia profunda. Adoradores cerca del muro occidental cayeron de rodillas espontáneamente, algunos con lágrimas fluyendo incontrolablemente por sus rostros surcados. Otros levantaron sus manos hacia el cielo, incapaces de articular palabras, solamente escuchando absortos el llamado inquietante que se sentía simultáneamente antiguo y vivo pulsando. Por primera vez en más de 2000 años completos de exilio, la trompeta del templo había sonado nuevamente inesperadamente, despertando algo que yacía dormido a través de siglos interminables de dispersión judía. Autoridades gubernamentales y eruditos religiosos quedaron completamente atónitos. Ningún músico humano podía ser visto físicamente, ningún equipo de sonido fue descubierto en inspecciones posteriores. Científicos lo calificaron técnicamente como anomalía de resonancia acústica, el eco natural de viento colisionando contra piedra antigua. Pero sus explicaciones racionales se desvanecieron impotentes bajo el peso abrumador del momento espiritual. Grabadoras de sonido capturaron el tono acústicamente, pero no su fuente de origen física. Era una voz sin origen identificable, un grito que parecía moverse con intención divina clara. Para muchísimos presentes, el significado era absolutamente claro e innegable. Isaías capítulo 27, versículo 13, predijo proféticamente: En aquel día sonará la gran trompeta, y los que estaban perdidos vendrán y adorarán al Señor en el Monte Santo. El llamado del shofar no era exclusivamente para Israel nacionalmente. Era un sonido destinado proféticamente para el mundo entero escucharlo. Era un recordatorio resonante de que el pacto divino de Dios todavía permanece firmemente vigente y su voz todavía alcanza poderosamente desde piedra hasta cielo atravesando milenios. El aire sobre Jerusalén tembló literalmente con esa verdad fundamental. La nota del shofar no era meramente música agradable. Era mensaje divino codificado, una alarma espiritual que despierta simultáneamente tanto corazón individual como nación colectiva, convocando a los fieles a retornar urgentemente antes de que el último eco se desvanezca irrevocablemente en silencio eterno. Y mientras su sonido se disolvía gradualmente en el viento matinal, una verdad permanecía grabada indeleblemente. La promesa de los días antiguos no ha terminado completamente, ha comenzado nuevamente con fuerza renovada. Mientras los ecos finales del shofar se desvanecían a través del monte del templo, el sonido pareció hundirse profundamente en las mismas piedras ancestrales bajo él, y la tierra, como respondiendo directamente al llamado celestial, comenzó a temblar violentamente bajo los pies de Jerusalén, sin advertencia previa alguna. Era una mañana tranquila ordinaria en Jerusalén. El sol apenas había comenzado a ascender majestuosamente sobre la cúpula de la roca, proyectando un resplandor dorado deslumbrante a través de sus azulejos antiguos multicolores. Peregrinos se congregaban pacíficamente en los patios ceremoniales. Turistas se movían entre mercados bulliciosos y plegarias del muro occidental flotaban suavemente a través del aire fresco matinal. Entonces, absolutamente sin advertencia anticipatoria, el suelo comenzó a moverse perceptiblemente. No fue violento ni catastrófico, solamente un temblor profundo único, breve pero completamente inequívoco. La tierra pareció tomar una gran inhalación bajo la ciudad milenaria.
Muros pétreos vibraron audiblemente, polvo cayó dramáticamente desde arcos arquitectónicos y personas se congelaron instantáneamente en silencio absoluto. Entonces, tan súbitamente como comenzó, el temblor se detuvo completamente. Durante unos momentos prolongados, confusión se propagó vertiginosamente. Turistas asustados se dispersaron corriendo hacia plazas abiertas buscando seguridad. Guardias gritaron instrucciones contradictorias tratando de mantener orden. Algunos corrieron frenéticamente hacia las puertas de salida, mientras otros caían de rodillas, orando en voz alta temerosos. Sin embargo, cuando el temblor pasó completamente, ni un solo edificio había colapsado estructuralmente. La cúpula todavía permanecía intacta, sin grietas visibles, completamente inmóvil. El latido de la ciudad retornó gradualmente a tranquilidad, pero la atmósfera portaba algo diferente, una inquietud demasiado profunda para nombrarla adecuadamente. Dentro de horas escasas, expertos sísmicos verificaron meticulosamente sus instrumentos de medición. Las pantallas de datos permanecían completamente en blanco, sin vibración registrada, ninguna onda sísmica detectada, ningún registro de movimiento telúrico aparecía en monitores ubicados en ninguna parte de Israel. Si hubo un terremoto, declaró un investigador desconcertado, no provino de la Tierra geológica. Oficiales gubernamentales descartaron el evento públicamente como cambio de presión subterránea pasajera, quizás vibración producida por construcción cercana no reportada. Pero aquellos que lo sintieron directamente sabían indiscutiblemente mejor. Esto no fue temblor de piedra ordinaria, fue el estremecimiento de presencia divina manifestándose. Durante siglos incontables, Jerusalén ha sido el escenario teatral de profecía bíblica. Zacarías capítulo 14, versículo 4 declara solemnemente: sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, y la montaña se partirá en dos. El temblor de los cimientos de la cúpula fue un susurro de ese momento venidero, un presagio anticipatorio, no un cumplimiento completo todavía. El suelo tembló, no debido a líneas de falla geológicas naturales, sino porque el Creador estaba cerca espiritualmente. Las piedras de Sión, acostumbradas ancestralmente a plegaria constante, respondieron una vez más a su toque divino inconfundible. No fue destrucción catastrófica lo que visitó Jerusalén esa mañana. Fue despertar espiritual profundo. El temblor fue gentil relativamente, sin embargo su significado era inmenso inconmensurablemente. Cielo recordando a tierra que todavía recuerda vívidamente el pacto sellado sobre esta montaña sagrada. Cada terremoto en escritura es una convocatoria divina. Cada sacudida un llamado urgente a retornar antes de que llegue el definitivo final. Cuando el silencio cayó nuevamente sobre el área, aquellos que permanecían de pie sobre el monte lo sintieron persistiendo bajo sus pies temblorosos, la sensación de que la tierra misma estaba esperando expectante algo inminente. Y mientras la luz matinal se extendía gradualmente sobre la ciudad milenaria, corazones temblaban más profundamente que muros físicos, porque comprendieron espiritualmente Dios no había hablado a través de ruina catastrófica, sino a través de una única sacudida misericordiosa. La tierra de profecía se había agitado nuevamente, no para desmoronarse completamente, sino para despertar las almas que todavía caminan sobre ella con propósito eterno. Profundamente dentro de los muros antiguos de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, trabajadores descendieron al sótano para conducir restauración de rutina programada. Siglos de hollín acumulado y piedra envejecida los rodeaban completamente. Muros que habían escuchado las plegarias de reyes devotos, peregrinos esperanzados y sacerdotes consagrados. Pero mientras despejaban cuidadosamente una sección de mampostería antigua, un sonido hueco resonó ominosamente. Bajo el piso yacía un pasaje sellado herméticamente, completamente intocado durante eras incalculables. Cuando los ladrillos fueron removidos meticulosamente, el equipo entró en una cámara estrecha forrada, con piedra caliza y cubierta densamente en polvo milenario. Lo que encontraron en el interior agitaría simultáneamente tanto historia documentada como fe religiosa profundamente. El descubrimiento fue absolutamente asombroso. La arquitectura de la tumba fechaba precisamente al primer siglo, su entrada marcada claramente por un surco de piedra rodante, sus muros lisos e intencionalmente sin adornos. Junto a ella, arqueólogos encontraron remanentes de un canal de irrigación antiguo, evidencia física de un jardín cultivado alguna vez dentro del corazón mismo de la ciudad. Un fragmento de jarra de aceite para ungir yacía cerca de la losa pétrea principal, su tapa todavía sellada herméticamente después de milenios. En una pared, tallados descoloridos formaban la imagen de una cruz inscrita dentro de un círculo perfecto, símbolo antiguo de victoria sobre muerte inevitable.
Dentro de horas del hallazgo inicial, la noticia alcanzó autoridades eclesiásticas de alto rango. El área fue silenciosamente sellada con discreción absoluta. El Vaticano solicitó explícitamente discreción máxima. Los documentos fotográficos y fotografías fueron colocados bajo clasificación estricta para estudio académico posterior. Eruditos que habían vislumbrado brevemente el sitio lo describieron como confirmación abrumadora de la narrativa evangélica documentada. Ninguna declaración pública oficial siguió inmediatamente, pero susurros se propagaron entre aquellos que trabajan allí regularmente. El jardín todavía vive metafóricamente. La tumba todavía habla elocuentemente a través de su silencio. El descubrimiento recuerda vívidamente las palabras exactas de Juan capítulo 19, versículos 41 a 42. En el lugar donde fue crucificado había un jardín, y en el jardín una tumba nueva en la cual nadie había sido sepultado todavía. Fue precisamente aquí que la historia de redención divina se desarrolló dramáticamente, vida brotando milagrosamente de muerte inevitable, luz rompiendo poderosamente a través de la oscuridad de la sepultura sellada. Ahora, siglos después, la tierra misma porta testimonio nuevamente con evidencia física. Lo que fe declaró mediante palabra hablada, historia ahora confirma mediante piedra tangible. Para creyentes devotos el significado era completamente inconfundible. La tumba vacía no es leyenda mitológica inventada, es testimonio histórico verificable. El jardín donde Cristo resucitó todavía respira metafóricamente bajo la ciudad que alguna vez lo selló herméticamente. El silencio de piedra milenaria habla más elocuentemente que cualquier voz humana, proclamando que resurrección no fue un final conclusivo, sino el comienzo triunfante de vida eterna ofrecida universalmente. La iglesia del Santo Sepulcro permanece hoy no solamente como monumento arquitectónico, sino como testigo pétreo vivo, su fundación portando la misma verdad que ha portado durante 2 milenios completos. La vida ha conquistado definitivamente la muerte física. Cada peregrino que se arrodilla dentro de esos muros sagrados toca el eco resonante de esa victoria celestial. Y en Jerusalén, donde fe e historia convergen dramáticamente, las piedras continúan susurrando persistentemente el mismo mensaje triunfal. Él no está aquí sepultado, Él ha resucitado gloriosamente. Bajo las piedras antiguas del monte del templo rumores han comenzado a propagarse, silenciosos inicialmente, luego resonando a través de Jerusalén como el zumbido de algo despertando desde sueño milenario. Arqueólogos trabajando cerca del muro de contención oriental reportaron el descubrimiento de una bóveda sellada herméticamente. Su entrada bloqueada completamente por losas masivas de piedra caliza e inscripciones tan desgastadas que apenas podían ser descifradas por expertos. Sensores detectaron espacio hueco en el interior, más grande que cualquier túnel o cisterna conocida bajo el monte sagrado. La palabra se propagó velozmente. La bóveda podría contener cofres de piedra antiguos y tablillas diferentes a cualquier cosa documentada previamente. Pero antes de que el equipo pudiera proceder con excavación, el sitio fue abruptamente cerrado, permisos revocados sin explicación, acceso denegado completamente, guardias apostados alrededor del área sin justificación pública. Lo que yace detrás de esas piedras selladas permanece como misterio impenetrable. Sin embargo, los susurros crecen progresivamente más audaces de que bajo la montaña donde el primer templo alguna vez se erigió majestuosamente, descansa la reliquia más sagrada de todas absolutamente, el Arca del Pacto perdida. Durante siglos incontables, su ubicación ha sido el misterio sin resolver más grande de fe religiosa. Algunos creyeron que fue destruida durante la conquista babilónica de Jerusalén en 586 a.C. Otros especulan que fue transportada secretamente a Etiopía, pero otros piensan diferentemente. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, declara proféticamente: Entonces el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista dentro de su templo. La visión conecta tierra con cielo dramáticamente, sugiriendo que cuando el arca reaparezca finalmente, la era de cumplimiento final habrá comenzado inexorablemente. Para creyentes devotos, la posibilidad es absolutamente asombrosa. El arca era muchísimo más que madera recubierta de oro. Era el trono literal de Dios sobre tierra física, el lugar de encuentro sagrado de misericordia divina y justicia perfecta. Si tal artefacto fuera verdaderamente descubierto bajo Jerusalén, marcaría no solamente un triunfo arqueológico monumental, sino un punto de inflexión profético de magnitud inconmensurable.
El pacto escrito sobre tablillas de piedra permanecería una vez más como testimonio visible ante las naciones dispersas, un recordatorio divino de que las promesas de Dios no pueden ser enterradas para siempre bajo escombros. Autoridades insisten públicamente que la bóveda es una cisterna cerrada ordinaria, nada más significativo. Pero informantes internos afirman que las inscripciones sobre ella portan las palabras hebreas antiguas Kadosh la Adonai, santo para el Señor. Para muchísimos, esa frase por sí sola porta peso demasiado pesado para ignorarlo casualmente. Ya sea coincidencia fortuita o providencia divina, ha agitado la misma anticipación que movió a los profetas antiguos, la sensación penetrante de que lo oculto antes del diluvio está retornando antes del fuego purificador final. Si el arca verdaderamente descansa bajo esas piedras selladas, entonces la historia está acercándose al cierre de su círculo completo. El pacto, alguna vez custodiado vigilantemente por ángeles celestiales, pronto podría permanecer revelado ante un mundo que ha olvidado completamente a su hacedor soberano. Y cuando ese momento llegue finalmente, Jerusalén no será meramente una ciudad geográfica. Se transformará en el lugar de encuentro entre cielo y tierra, una vez más con gloria visible. Hasta entonces, la cámara permanece sellada herméticamente y el misterio duerme pacientemente. Pero los susurros continúan ascendiendo persistentemente a través de las calles de la ciudad antigua. El arca está cerca físicamente, y si eso es genuinamente verdad, entonces también lo está la venida inminente del rey que alguna vez moró sobre ella con presencia Shekinah. Sucedió silenciosamente, casi inadvertido por multitudes. En las horas tempranas antes del amanecer, la puerta oriental de Jerusalén, también conocida como la Puerta Dorada, permanecía como lo ha hecho durante siglos, sellada herméticamente por piedra masiva, custodiada implacablemente por tiempo mismo. Nadie pasa a través de ella físicamente, nadie lo ha hecho durante casi 500 años completos. Pero esa mañana específica, mientras la primera luz rozaba suavemente contra sus arcos antiguos, el suelo bajo la puerta tembló perceptiblemente. La vibración fue ligera relativamente, pero suficientemente real para enviar un estremecimiento a través del muro circundante y agrietar la capa exterior de piedra caliza visiblemente. Pájaros se dispersaron alarmados desde los olivos cercanos y un sonido como suspiro profundo se movió a través del valle abajo resonando. Peregrinos en el muro occidental pronto escucharon las noticias circulando. Muchos abandonaron sus plegarias inmediatamente y caminaron hacia el monte para verlo directamente con sus propios ojos. Al aproximarse cautelosamente, vieron polvo todavía cayendo gradualmente desde las grietas en la piedra, luz solar resplandeciendo sobre la superficie fracturada dramáticamente. Un silencio reverente cayó sobre la multitud reunida. Algunos comenzaron a llorar incontrolablemente, otros levantaron sus manos hacia el cielo y oraron audiblemente con fervor. Para ellos, esto no era coincidencia fortuita alguna, era señal divina inequívoca. Durante generaciones completas habían recitado fielmente la profecía de Ezequiel. Y ahora, ante sus ojos atónitos, la puerta sellada se había movido perceptiblemente. Funcionarios municipales se movilizaron rápidamente para investigar el fenómeno. Ingenieros estructurales examinaron meticulosamente el muro, midiendo con precisión las fracturas recientes y buscando exhaustivamente inestabilidad estructural que pudiera representar peligro. Dentro de horas escasas, una declaración oficial fue emitida públicamente. Ninguna actividad geológica detectada por instrumentos. El movimiento fue probablemente causado por vibración superficial o cambio de temperatura ambiental, pero aquellos que habían estado presentes físicamente sabían indiscutiblemente mejor. Habían sentido el temblor directamente bajo sus pies plantados, no proveniente del aire atmosférico arriba, ni de ningún trabajo humano cercano, sino del corazón mismo de la montaña sagrada bajo ellos. Era como si las piedras recordaran vívidamente una promesa ancestral y respondieran obedientemente al único que la pronunció originalmente. Las escrituras predijeron tal momento hace muchísimo tiempo. Ezequiel capítulo 44, versículo 2 proclama solemnemente: «Esta puerta permanecerá cerrada, no será abierta, y ningún hombre entrará por ella, porque el Señor, el Dios de Israel, ha entrado por ella. Por tanto, permanecerá cerrada». La profecía siempre ha sido comprendida como misterio sellado hasta el día preciso del retorno del Mesías prometido. Y ahora, después de 5 siglos completos de silencio absoluto, la puerta tiembla nuevamente con vida. Para los fieles devotos, el significado es completamente inconfundible e innegable.
La puerta se está preparando para abrirse, no como acto de arquitectura humana, sino como acto soberano del cielo mismo. La grieta en la piedra no es defecto estructural, es recordatorio visible, un susurro desde la eternidad de que el rey que alguna vez entró a través de ella vendrá nuevamente en gloria. Desde el Monte de los Olivos, la ciudad resplandece bajo el sol matinal, sus muros reflejando brillantemente la luz de un nuevo día amaneciendo. El temblor ha pasado físicamente, pero su eco permanece grabado indeleblemente en los corazones de quienes lo presenciaron directamente. Jerusalén no está simplemente permaneciendo estática, está despertando espiritualmente. La puerta sellada espera pacientemente, la profecía respira con vida renovada y la ciudad de Dios se prepara una vez más para el retorno triunfal de su Rey prometido, desde el temblor de la tierra hasta el fuego resplandeciente en el cielo nocturno. Desde la puerta sellada que se agrieta visiblemente hasta el sonido penetrante del shofar que resuena a través de la montaña santa, Jerusalén ha hablado elocuentemente con múltiples voces. Cada evento, alguna vez considerado aislado por escépticos, ahora encaja perfectamente junto, como fragmentos de una única revelación divina coherente. La trompeta que sonó después de Yom Kippur sagrado, la luz que ardió sobre la ciudad durante Sukkot festivo, el terremoto que sacudió la cúpula de la roca sin advertencia anticipatoria, los descubrimientos desenterrados dramáticamente en el Valle de Hinnom y bajo la iglesia del Santo Sepulcro, el arca rumorada bajo el monte del templo y la puerta oriental temblando por primera vez en 5 siglos completos, todos son piezas del mismo mosaico profético divino. Juntos forman un coro ascendiendo simultáneamente desde cielo y tierra, declarando que la hora predicha por escritura antigua se acerca inexorablemente. La creación misma parece estar hablando en el lenguaje universal de señales sobrenaturales. Los cielos brillan con luz inexplicable, el suelo se agita sísmicamente y las piedras milenarias entregan lo que alguna vez ocultaron celosamente. Como si en un acuerdo perfecto, los elementos del mundo portan testimonio: aire, fuego, agua y tierra, cada uno respondiendo al otro en ritmo sincronizado perfectamente. Los profetas antiguos llamaron a esta convergencia extraordinaria el gemido de la creación sufriente. Y el apóstol Pablo escribió profundamente sobre ello en Romanos capítulo 8, versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime y sufre dolores de parto hasta ahora mismo. Estos no son los estertores finales de muerte del mundo moribundo, son las contracciones intensas antes de renovación gloriosa. El temblor no es destrucción catastrófica, es preparación meticulosa para algo inminente. La ciencia convencional lo llamará coincidencia estadística. Analistas seculares lo etiquetarán como reconocimiento de patrones humanos. Pero para aquellos que todavía escuchan atentamente con fe genuina, estos eventos no compiten entre sí, convergen armoniosamente. La trompeta que perfora el amanecer silencioso y el temblor que se mueve bajo la montaña sagrada hablan exactamente el mismo mensaje divino. El Creador está cerca espiritualmente. La puerta que se agrieta no está rompiéndose destructivamente, está despertando expectantemente. Las ruinas que ascienden desde el suelo no exponen meramente el pasado olvidado. Testifican de promesas todavía vivas y vigentes. La luz sobre Jerusalén, el sonido en el cielo, el movimiento bajo el suelo, cada uno es un hilo en el mismo tapiz divino tejido a través de profecía y tiempo transcurrido. Durante siglos incontables los profetas hablaron de este momento preciso cuando cielo y tierra se encontrarían nuevamente cara a cara. Cuando la ciudad de Dios temblaría, no por guerra destructiva, sino por revelación divina manifestándose. Ahora ante nuestros ojos asombrados, esas palabras antiguas están tomando forma visible. La línea divisoria entre natural y sobrenatural se adelgaza dramáticamente, y lo que fue escrito en texto sagrado ahora se manifiesta en piedra física y aire atmosférico. Esta es la convergencia profetizada, no caos descontrolado, sino completamiento divino. La voz de creación clamando intensamente a su Hacedor soberano. El llamado final antes de que el rey retorne para reclamar su trono legítimo. El mensaje es absolutamente claro y urgentemente apremiante. Arrepiéntanse genuinamente, oren fervientemente, prepárense espiritualmente. El tiempo para demora ha terminado definitivamente. El mundo no está desmoronándose caóticamente, está cayendo precisamente en su lugar designado. Los cielos han comenzado a declarar su gloria una vez más con señales visibles. Y cada trompeta, cada temblor,
Cada luz resplandeciente es un recordatorio misericordioso de que gracia divina todavía habla pacientemente, pero la misericordia no durará eternamente sin respuesta. Entonces, mientras las señales todavía brillan vívidamente y la puerta todavía espera expectante, que el llamado resuene a través de las naciones dispersas. El Rey está viniendo inexorablemente. Sus pasos resuenan audiblemente en los terremotos, su luz arde brillantemente en los cielos, su voz resuena poderosamente a través del shofar celestial. No endurezcas tu corazón obstinadamente. Levanta tus ojos hacia arriba porque tu redención se acerca velozmente. Dale me gusta, comenta reflexivamente y comparte ampliamente. Permite que este mensaje despierte corazones adormecidos antes de que el último milagro se desvanezca en silencio eterno. Porque las señales no están dispersas aleatoriamente, son una sola unificada. Y su coro declara con una verdad absoluta: el Rey está retornando a Jerusalén triunfalmente. Las Escrituras hablan extensamente de un día completamente diferente a cualquier otro en historia humana. Un día cuando los cielos temblarán violentamente, la tierra se estremecerá dramáticamente y lo oculto será revelado completamente. Desde Génesis hasta Apocalipsis, este momento es llamado consistentemente el Día del Señor. La hora precisa, cuando tiempo cronológico cede ante eternidad infinita, cuando juicio divino y misericordia celestial se encuentran cara a cara sin intermediarios. Profetas lo contemplaron en visiones de fuego purificador y luz cegadora. Apóstoles lo escucharon anunciado en la trompeta resonante de Dios Todopoderoso. Y ahora, mientras el mundo gime con inquietud creciente, guerras interminables y prodigios aterradores en el cielo, las palabras alguna vez distantes ahora se sienten peligrosamente cercanas a cumplimiento. Mateo capítulo 24 advierte solemnemente que nación se levantará contra nación violentamente y habrá hambres devastadoras, terremotos destructivos y señales aterradoras en los cielos. Pero en medio de estos terrores apocalípticos, Jesús pronunció la promesa mayor y más reconfortante. Cuando estas cosas comiencen a suceder visiblemente, levanten sus cabezas con esperanza porque su redención se acerca rápidamente. Este no es el fin catastrófico de la creación física, es su despertar glorioso hacia nueva vida. Las mismas manos divinas que formaron los cielos originalmente retornarán para restaurarlos completamente. El fuego que alguna vez juzgó la tierra mediante diluvio universal, ahora la purificará mediante llama refulgente, no para destruir irreversiblemente, sino para renovar eternamente. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10 declara proféticamente: los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos se fundirán con calor fervoroso. Sin embargo, incluso en ese fuego purificador intenso, los fieles percibirán luz divina. Para aquellos que pertenecen genuinamente a Cristo, el fin no es ira destructiva, sino reunión gozosa. El retorno triunfal del Rey que prometió solemnemente: «He aquí, vengo pronto sin demora». Cada señal observable, la trompeta que resuena, la tierra temblorosa, el sol oscurecido, es una nota en la misma sinfonía divina orquestada. Romanos capítulo 8 versículo 22 lo denomina el trabajo de parto de la creación sufriente. Los dolores de un mundo esperando ansiosamente renacer gloriosamente. El Apocalipsis no es caos sin sentido, es corrección divina necesaria. Es el momento preciso cuando cada lágrima será pesada justamente, cada injusticia respondida definitivamente y cada corazón puesto al descubierto completamente ante el trono eterno. Cuando Cristo asciende gloriosamente, Apocalipsis capítulo 19 revela que vendrá con ojos como llama de fuego penetrante y sobre su cabeza llevará muchas coronas reales. Los cielos se abrirán dramáticamente como pergamino enrollado, y toda lengua confesará que Él es Señor soberano. Para algunos su venida será terror indescriptible, para otros liberación gloriosa. La diferencia no residirá en riqueza acumulada ni sabiduría humana, sino en una verdad simple y fundamental. ¿Lo conocimos personalmente? El amanecer final no esperará eternamente. Las señales ya están escritas claramente a través del cielo y resonadas en el temblor de la tierra. El reloj de profecía está casi completamente quieto, pero la gracia permanece abierta generosamente, su puerta amplia hasta que la trompeta suene una vez más definitivamente. Entonces que los orgullosos tiemblen temerosos, y que los fieles se regocijen esperanzados. El Rey viene, no como niño indefenso en pesebre humilde, sino como Señor de gloria sobre nubes celestiales. El día del Señor se aproxima inexorablemente, y con él viene el fin del miedo paralizante
el comienzo de la eternidad prometida, donde el Arca del Pacto fue conocida por haber sido almacenada en Israel durante 2 décadas completas, está a punto de ser excavada finalmente por primera vez. Durante siglos interminables, el Arca del Pacto ha cautivado la imaginación humana, envuelta misteriosamente y creída por contener las 10 palabras divinas, como símbolo físico de la presencia de Dios, oculta durante miles de años. Sus secretos parecían perdidos irreversiblemente para siempre en las arenas del tiempo. Sin embargo, recientemente noticias revolucionarias han emergido inesperadamente. Científicos finalmente han abierto el Arca del Pacto legendaria. Lo que descubrieron en el interior es absolutamente nada menos que asombroso y transformador. Entonces, ¿qué secretos asombrosos han sido descubiertos dentro del artefacto sagrado más buscado? Únete a nosotros mientras desentrañamos la verdad detrás de este evento extraordinario y exploramos los secretos que han estado sellados herméticamente durante milenios completos. Durante generaciones incontables, el Arca del Pacto ha permanecido como símbolo poderoso de la presencia tangible de Dios entre el pueblo de Israel. Su desaparición misteriosa del templo en Jerusalén ha dejado un vacío profundo en la historia documentada, capturando perpetuamente la imaginación de historiadores académicos, arqueólogos profesionales y creyentes devotos por igual. Mientras que su ubicación exacta permanece desconocida oficialmente, avances recientes en ciencia y en análisis de textos históricos han traído nueva esperanza renovada. Investigadores ahora están ensamblando meticulosamente pistas para identificar ubicaciones potenciales donde el arca podría haber sido escondida estratégicamente. Lo que nos trae a una pregunta fascinante y provocadora. Si la Biblia describe el arca como objeto sagrado que solamente individuos autorizados específicamente tenían permitido tocar bajo pena de muerte, ¿cómo están los científicos modernos aproximándose a la búsqueda responsablemente? La respuesta yace en sus métodos creativos y extremadamente cuidadosos. Un artefacto divino envuelto en misterio impenetrable, el Arca del Pacto ocupa un lugar distinguido en historia religiosa como representación tangible del pacto de Dios con su pueblo escogido. Colocada dentro del lugar santísimo en el Templo de Jerusalén, sirvió como el corazón palpitante de adoración israelita organizada. Elaborada por el artesano hábil Bezalel, siguiendo instrucciones divinas precisas, el arca era un cofre de madera recubierto con oro puro, significando la grandeza incomparable de Dios. Encerradas dentro, descansaban 2 tablillas de piedra inscritas con los 10 mandamientos divinos. Diseñada para soportar los desafíos del viaje por desierto inhóspito, el arca medía aproximadamente 111 centímetros por 67 centímetros. Su diseño incluía una tapa dorada conocida como el propiciatorio, adornada con 2 querubines representando el trono celestial de Dios. Esta área sagrada era donde Dios comunicaba directamente con Moisés, ofreciendo guía divina a su pueblo peregrino. El propiciatorio desempeñaba un papel fundamental en rituales religiosos, especialmente durante el día anual de expiación solemne. En esta ocasión sagrada, el sumo sacerdote rociaba sangre sobre el propiciatorio, simbolizando reconciliación entre Dios Santo y los israelitas pecadores. La santidad del arca se extendía a su contenido sagrado preservado, las tablillas de piedra, una vasija de maná que fue provisión milagrosa durante las peregrinaciones desérticas, y la vara de Aarón que floreció sobrenaturalmente, significando su nombramiento divino como sumo sacerdote. Estos objetos eran recordatorios perdurables de la fidelidad de Dios y obras milagrosas repetidas. Solamente sacerdotes levitas estaban autorizados para manejar o aproximarse al arca para preservar su santidad absoluta. Era mantenida en el tabernáculo, una tienda meticulosamente diseñada, construida según instrucciones específicas de Dios reveladas. Dentro del tabernáculo, el lugar santísimo servía como lugar de descanso sagrado del arca, accesible al sumo sacerdote solamente una vez al año durante Yom Kippur. Cualquier manejo inapropiado del arca traía consecuencias terribles. Por ejemplo, Uza perdió su vida instantáneamente cuando tocó el arca para estabilizarla durante transporte. Y los filisteos fueron afligidos con plagas devastadoras hasta que devolvieron el arca capturada a Israel arrepentidos. El arca coronada por el propiciatorio con sus querubines simbolizaba la comunicación de Dios y perdón divino disponible. Subrayaba la importancia del sacrificio expiatorio y era central en la vida religiosa de Israel. La última referencia bíblica al arca aparece en 2 de Crónicas, capítulo 35, versículo 3, donde el rey Josías ordenó su retorno al templo restaurado.
Más allá de esta mención final, el destino del arca permanece como misterio perdurable, dejando amplio espacio para especulación académica y asombro espiritual. Si amas este video, simplemente presiona el botón de me gusta y suscríbete al canal para más videos fascinantes como este. Y no olvides dejar tu comentario reflexivo abajo compartiendo tu perspectiva. Ahora, regresemos al contenido revelador. Una teoría prominente sugiere que el arca fue destruida durante la conquista babilónica de Jerusalén en 586 a.C. Sin embargo, el arca está curiosamente ausente de los relatos detallados de objetos saqueados por los babilonios victoriosos, dejando espacio considerable para dudar de esta teoría destructiva. Otra posibilidad intrigante está vinculada a tradición etíope ancestral. Según tradición histórica y cultural, Menelik el I, hijo del rey Salomón y la reina de Saba, transportó el arca desde Jerusalén hasta Aksum, Etiopía, donde supuestamente reside actualmente. Se cree que permanece en la iglesia de Santa María de Sion, custodiada por una línea sucesoria de sacerdotes dedicados exclusivamente. El Kebra Nagast, texto etíope antiguo, narra el viaje de Menelik y afirma que el arca ha permanecido en Etiopía desde entonces ininterrumpidamente. Esta conexión etíope es reforzada adicionalmente por prácticas culturales como la exhibición de réplicas del arca durante el festival Timkat y los vínculos históricos de la región con comunidades judías como los Beta Israel. Mientras estas historias añaden capas de intriga fascinante, la falta de evidencia arqueológica definitiva mantiene el verdadero destino del arca envuelto en misterio impenetrable. Ya sea oculta estratégicamente, perdida trágicamente o salvaguardada en templo antiguo, el Arca del Pacto continúa fascinando, su historia entrelazando fe religiosa, historia documentada y leyenda cultural, invitándonos a explorar el misterio perdurable de uno de los artefactos más sagrados en toda la historia humana. Se cree que el arca está salvaguardada por un linaje de sacerdotes dentro de una iglesia en Etiopía, manteniendo su santidad y significancia espiritual. Esta conexión entre Etiopía y el arca es reforzada adicionalmente por tradiciones locales arraigadas. Por ejemplo, durante Timkat, Festival Ortodoxo Etíope Mayor, réplicas del arca son exhibidas prominentemente en procesiones públicas. La presencia histórica de comunidades judías como los Beta Israel también insinúa vínculos profundamente arraigados entre el arca y la región africana. Adicionalmente, varios gobernantes etíopes afirmaron descender del rey Salomón y la reina de Saba, usando este linaje para legitimar su autoridad real y fortalecer vínculos con la historia del arca perdida. Estas narrativas entrelazadas hacen la búsqueda de la ubicación verdadera del arca aún más cautivadora para investigadores. A pesar de esta rica tradición cultural, no existe prueba histórica ni arqueológica definitiva de la existencia de Menelik o su papel en reubicar el arca desde Jerusalén. Este misterio se profundiza con afirmaciones de exploradores que aseveraron haber encontrado el arca, aunque sus relatos carecen de evidencia sustancial verificable, dejando el paradero del artefacto como enigma perdurable fascinante. Una teoría alternativa y fascinante emerge de tradición judía rabínica. Sugiere que el rey Josías, previendo la caída inminente de Jerusalén, ocultó el arca y otros objetos sagrados bajo el monte del templo estratégicamente. Esta cámara oculta supuestamente fue marcada con piedra inscrita para el Mesías esperado. Apoyando esta idea, ciertos pasajes bíblicos implican que el arca permaneció dentro del complejo del templo durante su destrucción violenta. Pistas adicionales pueden encontrarse en escritos de profetas como Jeremías y Ezequiel, que describen la gloria de Dios partiendo del templo antes de su caída, potencialmente aludiendo a la remoción o ocultamiento del arca sagrada. Evidencia arqueológica y registros históricos sugieren que cámaras ocultas y túneles yacen bajo el monte del templo actualmente. Esfuerzos para explorar estas áreas han conducido frecuentemente a controversia significativa e incluso violencia. Por ejemplo, en 1981, un grupo intentó destruir la cúpula de la roca, afirmando haber localizado un túnel conduciendo al Arca del Pacto escondida. Similarmente, en 1996, la apertura de Puerta de Cueva Antigua incitó disturbios violentos cuando sospechas surgieron de que Israel intentaba acceder al arca o dañar estructuras musulmanas arriba del sitio. Mientras la noción del arca oculta bajo el monte del templo es intrigante académicamente, muchos eruditos permanecen escépticos justificadamente, aseverando que la teoría descansa más en especulación folclórica y tradición oral que en evidencia concreta o referencias claras en textos sagrados verificables. Complicando asuntos enormemente, numerosas otras teorías existen respecto al destino del arca perdida.
Incluso si fuera descubierta hoy definitivamente, su profundo significado religioso y político podría encender tensiones entre judíos, cristianos y musulmanes, todos quienes reverencian los sitios sagrados de Jerusalén apasionadamente. Tanto judaísmo como cristianismo han continuado durante siglos sin la presencia física del arca, pero su descubrimiento podría potencialmente conducir a conflictos sin precedentes internacionalmente. Mientras tanto, algunos investigadores están explorando pistas en los rollos del Mar Muerto, particularmente el rollo de cobre único, que es distintivo por estar inscrito en metal y detallar 64 ubicaciones de tesoros ocultos. Estos tesoros, creídos haber sido ocultados antes de la invasión babilónica de 586 a.C., pueden incluir objetos sagrados del templo, posiblemente incluso el arca misma. Intrigantemente, el rollo de cobre menciona un sitio cerca del Mar Muerto cercano a Qumrán llamado el Valle de Acor, también conocido como la Puerta de Esperanza. Según el libro de Josué, este valle fue asociado originalmente con castigo por pecados de Israel, particularmente el robo de Acán de objetos sagrados prohibidos. Notablemente, Acor se traduce como desastre, reflejando las connotaciones históricas negativas del Valle Maldito. De todos modos, asegúrate de presionar el botón de me gusta y suscribirte al canal para más videos fascinantes explorando misterios antiguos. Recuerda, siempre tienes el derecho de expresar tu opinión personal libremente. Bien, regresemos al contenido revelador. En la década de 1980, un investigador llamado Ron Wyatt hizo la afirmación audaz de que había descubierto el Arca del Pacto legendaria. Su historia controvertida e intrigante ganó atención internacional en 1982, cuando anunció que el arca, junto con los 10 mandamientos, estaba enterrada bajo las ruinas antiguas de Jerusalén. Según Wyatt, el arca estaba ubicada en el sitio exacto donde Jesucristo fue crucificado históricamente. Una ubicación que argumentó fue predicha proféticamente en la Biblia misma. Su exploración comenzó con piedra de altar protruyendo de acantilado, creída ser parte de iglesia cristiana temprana del primer siglo después de Cristo. Wyatt identificó la piedra como marcador crítico, señalando la significancia del sitio sagrado. Wyatt afirmó adicionalmente haber descubierto 4 orificios en la piedra que creía fueron usados por romanos para asegurar cruces de madera durante crucifixiones, incluyendo la de Jesús. Uno de los orificios, posicionado ligeramente más alto que los otros, supuestamente marcaba el lugar donde un ladrón fue crucificado junto a Jesús, según narrativa evangélica. Central a la afirmación de Wyatt fue piedra tallada cuadrada que describió como tapón, sellando uno de los puntos de crucifixión históricos. Al remover esta piedra cuidadosamente, reveló grieta en la roca bajo ella, que vinculó a relatos bíblicos de roca partiéndose en el momento preciso de la muerte de Cristo dramáticamente. Explorando más profundamente en sistema de cuevas antiguas interconectadas, Wyatt afirmó haber localizado el Arca del Pacto escondida. Durante entrevista de 1999, relató detalle inusual: sustancia oscura secada en grietas sobre el arca misteriosa. Wyatt sugirió que esta sustancia estaba vinculada al centurión romano atravesando el costado de Jesús con lanza, teorizando que la sangre y agua de la crucifixión fluyeron a través de la grieta y sobre el propiciatorio del arca directamente. Wyatt teorizó que cuando el costado de Jesús fue perforado por lanza, la sangre y agua que fluyeron podrían haber goteado sobre el propiciatorio del arca simbólicamente. Trazó paralelismo con Moisés, quien usó sangre y agua para simbolizar el pacto entre Dios y los israelitas durante presentación de los 10 mandamientos originalmente. Wyatt afirmó poseer evidencia fotográfica de sus descubrimientos extraordinarios, pero declaró que intervención divina le había impedido liberarlas públicamente. También relató haber encontrado seres angélicos durante visita subsecuente, sugiriendo que la humanidad no estaba todavía preparada para presenciar estas revelaciones apocalípticas. Aunque Wyatt intentó sustanciar sus afirmaciones a través de fotografías y videos prometidos, las supuestas barreras divinas a su publicación arrojaron duda considerable sobre sus hallazgos. Eruditos, incluyendo expertos bíblicos e incluso líderes dentro de su propia iglesia denominacional, expresaron escepticismo profundo. A pesar de estos desafíos formidables y desaprobación generalizada, las aseveraciones de Wyatt han continuado generando interés en el campo de arqueología bíblica controversial. Las exploraciones de Wyatt no estaban limitadas al arca exclusivamente. Afirmó haber descubierto más de 100 artefactos bíblicos adicionales, incluyendo remanentes del arca de Noé, piedras de ancla antiguas, las tumbas de Noé y su esposa, la ubicación de la Torre de Babel legendaria,
e incluso trazas de la sangre de Jesús en grieta causada por terremoto en crucifixión. Sin embargo, estas afirmaciones fueron recibidas con crítica significativa masiva, con muchos líderes eclesiásticos y expertos rechazándolas categóricamente como fraudulentas. Para verificar las afirmaciones de Ron Wyatt personalmente, algunos exploradores viajaron a Jerusalén, donde fueron dirigidos a la iglesia del Santo Sepulcro histórica. Dentro de la iglesia, examinaron tumba situada a la izquierda de la entrada y descubrieron eje de hierro roto incrustado en la cara rocosa. Este eje, creído haber sido colocado por guardias romanos, aseguraba la piedra que sellaba la tumba herméticamente. Relatos bíblicos describen un ángel rodando esta piedra masiva en la mañana de la resurrección de Jesús, revelando la tumba vacía milagrosamente. Mediciones mostraron distancia de 13 pies entre la barra de hierro y el saliente de piedra, sugiriendo el tamaño impresionante de la piedra original que sellaba. Continuando la narrativa del descubrimiento del Arca de Wyatt, exploradores visitando Jerusalén después de sus afirmaciones encontraron detalles alineándose con descripciones bíblicas dentro de la primera cámara de la iglesia del Santo Sepulcro. Observaron cámara de llanto a la izquierda y cripta a la derecha, posiblemente marcando el sitio donde Jesús fue depositado respetuosamente. El área circundante incluía Gólgota, también llamado el lugar de la calavera, y el jardín de la tumba, reforzando relatos bíblicos de la crucifixión y entierro de Jesús cerca de jardín en tumba nueva. Investigación adicional condujo a escarpe de piedra caliza identificado como ubicación probable para Gólgota histórico. Esta cara rocosa exhibía características consistentes con prácticas de crucifixión romanas, incluyendo ranuras horizontales, recortes tallados y abertura mayor posiblemente usada para montar signos de ejecución. Una fisura atravesaba el escarpe, potencialmente conectando estas características, alineándose con referencias bíblicas a terremoto en el momento de la crucifixión de Cristo. En cuanto a la afirmación de Wyatt de haber encontrado el Arca del Pacto, la ausencia de evidencia fotográfica ha sido punto mayor de contención académica. No obstante, Wyatt, conocido por trabajo arqueológico previo, mantuvo que había descubierto el arca en la gruta de Jeremías, dependiendo primariamente en su testimonio personal. Relató encuentro casual en Jerusalén que dirigió su atención hacia la posible ubicación del arca perdida. Interesantemente, Wyatt originalmente fue a Jerusalén con intención de explorar buscando partes de carros, pero se sintió inexplicablemente atraído hacia la ciudad por otro propósito divino. Este cambio en enfoque, que Wyatt atribuyó a pasaje en Segunda de Reyes capítulo 25, describiendo el muro único de Jerusalén, lo condujo a creer que el arca podría estar oculta cerca estratégicamente. Actuando sobre esta intuición espiritual, comenzó excavaciones cerca de muro de acantilado, eventualmente identificando recortes donde la inscripción Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, podría haber sido exhibida históricamente. Adicionalmente, descubrió orificios cerca de la base del acantilado que creía eran puntos de crucifixión, sugiriendo el uso del área como sitio de ejecución visible públicamente. La excavación de Wyatt no fue emprendida sin autorización apropiada. Obtuvo permiso de la Autoridad de Antigüedades de Israel oficialmente. Sin embargo, la naturaleza sensible del trabajo significó que permaneció mayormente bajo secreto. Críticos han cuestionado la legitimidad de las excavaciones de Wyatt, pero relatos de su equipo sugieren que trabajo fue verdaderamente llevado a cabo tanto sobre como bajo suelo para apoyar sus hallazgos controvertidos. En su investigación, Wyatt también referenció el libro de Macabeos, texto histórico no reconocido como escritura en todas las tradiciones cristianas. Según profecía en Macabeos atribuida a Jeremías, objetos sagrados fueron ocultados en cueva y sellados herméticamente, esperando futura revelación divina designada. Wyatt se basó en esta profecía para apoyar su creencia de que el arca podría todavía estar oculta, aguardando redescubrimiento en tiempo señalado. Los festivales que Jesús celebró personalmente. ¿Qué días celebrarás tú este año venidero? Pocos dan a esto consideración seria, pero deberías reflexionarlo profundamente. Algunos días santos poco conocidos pueden ayudar a desbloquear beneficios que Dios desea otorgarte generosamente. Hace poco más de 60 años, mis padres eran jóvenes criando 2 niños pequeños, mi hermano y yo, cuando aprendieron sobre los días santos anuales de la Biblia revelados. Habiendo crecido asistiendo a iglesia cristiana convencional, ellos, como la mayoría de personas, habían estado observando Navidad y Pascua tradicionalmente. Estos eran los 2 días festivos religiosos más importantes para ellos, y no tenían idea de que lo que estaban haciendo podría no ser exactamente lo que Dios espera de creyentes genuinos.
Poco después de que aprendieron que la Biblia enseñaba el sábado del séptimo día en lugar del domingo institucionalizado, comenzaron a adorar los sábados, excepto por mediodía de trabajo cada sábado alternativo que el empleo de papá requería inflexiblemente. Entonces concluyeron que necesitaban ser bautizados apropiadamente. Decidieron conducir desde su hogar en Houston para asistir a servicio de iglesia que sería celebrado en el este de Texas por el predicador radial que les había introducido al sábado bíblico. Nunca habían oído de estos días santos antes. Después del servicio de iglesia, comenzaron a aconsejar con uno de los ministros sobre ser bautizados formalmente. Al evaluar su preparación para bautismo, el ministro les preguntó si sabían sobre el sábado del séptimo día y si lo estaban guardando fielmente. Sí, y mayormente, respondieron honestamente. Cuando papá se dio cuenta de que necesitaba guardar completamente el sábado cada sábado, hizo compromiso de hacerlo independientemente de lo que sucedería con su empleo. Resultó que su compañía le permitió tener los sábados libres generosamente, y pronto todos en la compañía tuvieron tanto sábado como domingo libres semanalmente. Entonces mis padres fueron bautizados y luego hicieron descubrimiento interesante. Aprendieron que además del sábado semanal, también había sábados anuales y que uno de ellos, Pentecostés, ocurriría el día siguiente. Nunca habían oído de estos festivales anuales de Dios claramente. La iglesia que habían estado asistiendo previamente no los enseñaba y no tenían idea de que Dios intentaba que estos festivales fueran observados hoy activamente. Uno de los miembros que conocieron les dijo: no pueden irse a casa todavía, necesitan quedarse para Pentecostés. Intrigados por este descubrimiento, permanecieron para los servicios. Y después de considerar cuidadosamente las escrituras mostrando este festival siendo observado por la Iglesia del Nuevo Testamento, mis padres decidieron que necesitaban comenzar a observar los días santos anuales también obedientemente. Entonces, un día después de que mis padres fueron bautizados, asistieron a su primer festival de Dios transformador. Desde ese momento en adelante, mis padres comenzaron a observar todos los días santos anuales de Dios fielmente. Beneficios profundos. En ese momento, mis padres no se dieron cuenta cuán profunda sería su decisión últimamente. Pero con el tiempo aprendieron que observar los festivales anuales de Dios respondía a algunas de las preguntas más importantes de todas existencialmente. Los festivales mostraban cómo Dios obra con personas, sus expectativas de ellos y sus planes gloriosos para aquellos que obedecen sus mandamientos diligentemente. Cuando mis padres comenzaron a observar los días santos anuales de Dios en lugar de Navidad y Pascua tradicionales, nos dijeron que experimentaron relación muchísimo más profunda con Dios y llegaron a comprensión más completa del propósito para sus vidas eternamente. Mi hermano y yo y nuestra hermana, que nació algunos años después, fuimos igualmente bendecidos debido a la decisión de nuestros padres. Nosotros también aprendimos de la belleza y riqueza de los días santos anuales de Dios. Habiendo experimentado esta bendición transformadora, ninguno de nosotros jamás regresará a observar Navidad y Pascua paganas. ¿Estás listo para una actualización de Día Santo? El comienzo de un nuevo año es tiempo cuando las personas frecuentemente evalúan sus vidas y hacen resoluciones para mejorar su salud física, su gestión de dinero, su disfrute de vida y sus relaciones con familia y amigos. Estas son buenas resoluciones para hacer ciertamente. Las personas perdieron de vista una serie hermosa de días santos diseñados por Dios para recordarnos cada año de su plan para ofrecer salvación a cada uno de nosotros y toda la humanidad eventualmente. Pero, ¿qué hay de tu salud espiritual? ¿Estás listo para mejorar tu relación con Dios en el año venidero? ¿Estás listo para profundizar tu comprensión de su plan para ti y otros observando los festivales que Él ordena? ¿Importa realmente? Quizás te estés preguntando por qué decimos que Navidad y Pascua no son enseñadas en la Biblia. Y si estamos en lo correcto, ¿cómo encontraron su camino en el cristianismo convencional? Y aún más, puedes estar preguntándote si realmente importa qué días observas personalmente. Aquí están los hechos básicos fundamentales. Cuando se trata de celebraciones religiosas, la mayoría de personas que afirman ser cristianas hoy no observan los días que Jesús observó personalmente. En cambio, han aceptado la decisión de líderes eclesiásticos hace mucho tiempo de abandonar los días de adoración que Jesús y los cristianos del primer siglo observaban fielmente en favor de celebraciones paganas como Navidad y Pascua que fueron reetiquetadas con significado cristiano superficial siglos después de la muerte de Cristo. Los historiadores nos dicen que líderes eclesiásticos tomaron estas decisiones para separar el cristianismo del judaísmo étnicamente y para hacer más fácil que paganos se convirtieran al cristianismo sin renunciar a sus festivales familiares.
Mientras este razonamiento obviamente parecía válido para aquellos que tomaron estas decisiones pragmáticamente, el resultado fue catastrófico espiritualmente. Abandonar los días santos bíblicos dados por Dios despojó al cristianismo convencional de la fe que una vez fue entregada a los santos, según Judas capítulo 1, versículo 3. Las personas perdieron de vista una serie hermosa de días santos diseñados meticulosamente por Dios para recordarnos cada año de su plan para ofrecer salvación a cada uno de nosotros y toda la humanidad universalmente. Festivales de Dios. Afortunadamente para nosotros, los festivales de Dios y sus significados ricos todavía están registrados en la Biblia claramente. Y hay muchas personas en todo el mundo que los han descubierto y los observan fielmente. Aquí está una descripción breve de estos días magistralmente diseñados que se construyen uno sobre otro en significancia espiritual progresiva. Pascua. Jesús y los apóstoles observaron este festival en la tarde anterior a su crucifixión y continúa recordándonos del sacrificio expiatorio de Cristo por nuestros pecados. Este es el fundamento del cristianismo y comienza el plan de salvación de Dios, un plan que proveerá vida eterna como miembros de la familia de Dios a todos quienes respondan obedientemente, los días de panes sin levadura. Este festival dura 7 días e incluye días santos en el primero y séptimo días. Los cristianos observan estos días poniendo levadura fuera, que es simbólica de pecado, de sus hogares, para recordarles de la instrucción de Cristo de que debemos poner pecado fuera de nuestras vidas para agradar a Dios, según Marcos capítulo 1, versículo 15. Pentecostés. Este festival representa la recepción del Espíritu Santo de Dios, que es dado a personas cuando se arrepienten de sus pecados y son bautizadas correctamente. El Espíritu Santo nos empodera para obedecer las leyes buenas y beneficiosas de Dios, y es a través del Espíritu Santo que podemos recibir el don de vida eterna prometido, la fiesta de trompetas. Este festival es el punto pivote en el plan de salvación de Dios. Este día santo representa el retorno de Cristo a la tierra físicamente, la resurrección y transformación de creyentes fieles en espíritu y Cristo tomando control forzosamente de las naciones para establecer el reino de Dios aquí en tierra visiblemente. El día de expiación. Este día es observado ayunando, absteniéndose de comer o beber para humillarnos ante Dios y acercarnos a Él, y representa la atadura de Satanás durante 1000 años completos. Con Satanás atado será más fácil para personas que han sobrevivido los eventos caóticos conduciendo al retorno de Cristo comprender y escoger el camino de vida de Dios libremente. La fiesta de tabernáculos. Este festival de 7 días representa el reinado milenial de Cristo en tierra física. El primer día es día santo. Mientras los efectos del reinado de Cristo se despliegan a través del mundo, todas las personas recibirán oportunidad de responder al llamado de Dios y disfrutar paz y prosperidad universales sin precedentes. El octavo día. Este festival concluyente, comúnmente llamado el último gran día, marca la culminación del plan de Dios para ofrecer salvación a toda la humanidad sin excepción. Personas que vivieron y murieron antes del retorno de Cristo y quienes no entendieron el camino de vida de Dios serán resucitadas de vuelta a vida física para recibir oportunidad completa de aprender sobre el plan de Dios y responder libremente. Una bendición prometida. Cuando cambias Navidad y Pascua por los festivales de Dios, te posicionarás para tener relación más rica con Dios y comprensión mejorada de su plan de salvación para toda la humanidad eventualmente. Salmo 111, versículo 10 ofrece esta promesa asombrosa. Buen entendimiento tienen todos aquellos que hacen sus mandamientos obedientemente. Nosotros, en la revista Discern, esperamos que estés listo para comenzar a guardar los días santos anuales de Dios, observancias que seguramente mejorarán tu relación con Dios profundamente. Si tienes preguntas sobre cómo implementarlos en tu vida práctica, siéntete libre de contactarnos.